¿Cómo? Se le cortó la luz, por eso no puede entrar. Perfecto, bueno, entonces comparto así. Para presentar era una ventana, ¿no? O toda tu pantalla, no me acuerdo. Una ventana. A ver, ¿ahí lo ven bien? Sí, se ve. Sí, hace una prueba de pasar la diapo para ver si pasa. Sí, pasó, está bien. ¿Sí? Sí. Bueno, yo no los veo a ustedes, pero cualquier cosa me van cortando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar sobre hemorragias de la primera mitad. Yo soy Luisina, soy la jefa de residentes de obstetricia de este año. Ustedes que están en cuarto, son de la UBA, ¿no? Primero eso. Sí, somos de la U. Sí. Perfecto. Bueno, están en quinto ya entonces. Sexto con una materia que quedó colgada de quinto, pero ya estamos todos en sexto. Sexto, cierto. Yo ya me olvidé, ¿no? Es quinto y sexto los últimos años. Bueno, vamos a empezar con hablando de hemorragias de la primera mitad del embarazo, que serían las primeras 20 semanas, ¿sí? Empezamos por aborto, la OMS lo describe como la interrupción del embarazo de menos de 22 semanas de gestación o con un peso fetal de menos de 500 gramos o una longitud cefalocaudal, que es la medición que se hace en la ecografía, menor a 25 centímetros. ¿Qué ocurre? La mayoría de los abortos que existen son, sobre todo en el primer trimestre, son abortos espontáneos, ¿sí? O sea, no son abortos provocados. Y en la Argentina, esto es lo último que está descrito en el 2019, se vio que en el 2017 las muertes que había por embarazos terminados en aborto, todo esto obviamente es previo a que se sancione lo que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. A partir de esta ley vamos a ver que lo que son las muertes por abortos espontáneos por abortos provocados es mucho menor, ¿sí? En el 2017 se vio que representaban un 14% y que eran casi similares a las muertes que se producían por trastornos hipertensivos, ¿sí? Por preeclampsia, eclampsia. Eso es importante, es un dato importante. ¿Cuáles son las causas de los abortos? Principalmente y la más común son las alteraciones cromosómicas, ¿sí? Obviamente la mujer a veces pregunta, bueno, pero ¿cuál puede haber sido la causa? Lo más probable es que esa alteración cromosómica se puede saber y no se puede estudiar, pero existe una prevalencia del 45%. Y después hay un montón de otras causas, ¿sí? Por ejemplo, infecciones, muchas veces tienen algún tipo de infección de transmisión sexual, sífilis sobre todo, y se diagnostica en ese momento, y bueno, probablemente la causa puede haber sido eso. También enfermedades autoinmunes, como trombofilia, celiaquía, diabetes, hipotiroidismo, y si hay algún tipo de anomalía uterina, ¿sí? Por ejemplo, úteros que sean septados, útero bicorne, que haya miomas, que deformen la cavidad, eso puede llevar a que tenga un aborto espontáneo. También, obviamente, el uso de drogas, ya sea tabaquismo, alcohol, los gases anestésicos también es re importante, sobre todo los pacientes que trabajan en quirófano, que se liberan gases anestésicos durante la anestesia, entonces eso es importante porque pueden producir abortos espontáneos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, pensar en una paciente que generalmente consulta por ginecorragia, o sea, porque tiene sangrado, que tiene una amenorrea o ya tenía un embarazo confirmado y tiene dolor abdominal, ¿sí? Esos tres signos. Entonces ahí es muy importante la anamnesis, preguntarle, bueno, ¿cuándo fue tu fecha de última menstruación? ¿Tenés dudas de estar embarazada? ¿Sabes si estás embarazada? ¿Expulsaste coágulos? ¿Viste si expulsaste algún tipo de...? O sea, a veces expulsan los restos y los describen como, no sé, un material que era más blanquecino. Entonces preguntarle con palabras coloquiales que puedan entender y muchas veces lo refieren. Y también después, bueno, síntomas y signos que sean generales, no sé si tuvo fiebre, si tuvo náuseas, vómitos, dolor abdominal, y siempre importante preguntarle si hizo algún tipo de maniobra abortiva, o sea, si se colocó misoprostol, porque eso es importante. Si la paciente viene febril, pero me dice que se estaba haciendo un IVE, es una interrupción voluntaria del embarazo, bueno, lo más probable es que la fiebre sea tal vez porque se colocó misoprostol y no porque esté infectada, ¿sí? Entonces es importante preguntar eso. Y además, bueno, lo que ya preguntamos siempre, antecedentes personales, si tuvo operada, antecedentes ginecológicos, si tuvo embarazada una vez, vacunación, sobre todo la de TPA, y el grupo de factor, si lo conoces, eso es re importante, ahora vamos a ver por qué. En cuanto al examen físico, tenemos un examen físico general, evaluar signos vitales, que no tenga signos clínicos de shock, obviamente, bueno, presión arterial, pulso, temperatura, saturación, y abdominal siempre evaluar el abdomen, ¿sí? Ver si hay distensión, si tiene defensa, eso nos ayuda también a, en una paciente que viene por hemorragia la primera mitad, vamos a ver varios posibles diagnósticos, entonces nos empieza a orientar a ver cuál diagnóstico puede ser el probable. Y siempre un examen ginecológico, o sea, se especuloscopía, se coloca el espéculo, se ve el cuello uterino, muchas veces ponemos el espéculo y vemos a nivel del cuello, del óseo, del orificio cervical externo, que está ahí el saquito o hay restos, y bueno, eso ya nos orienta mucho más al diagnóstico. Y después, obviamente, siempre un examen bimanual. El examen bimanual es hacer un tacto vaginal y con la otra mano tocar a nivel del abdomen, ¿sí? Eso es un examen bimanual. Nos permite ver las características de ese cuello uterino, si está dilatado, si no, si está dilatado, bueno, pero tacto restos, ¿sí? Todo eso nos da mucha información. Y también para valorar el Frenkel. ¿Se acuerdan el Frenkel lo que era alguno? ¿Dolor a la movilización del cuello uterino, ¿era? Muy bien, perfecto. Eso es Frenkel positivo, ¿sí? Cuando se mueve o sea, se tacta con dos dedos, se mueve el cuello uterino de esta forma y cuando duele hablamos de Frenkel positivo. Bueno, ¿y qué estudios le voy a pedir a la paciente que yo sospecho que tiene un aborto? Sobre todo si se va a internar, obviamente un laboratorio completo con serologías,
Si no tiene grupo de factor, lo tengo que pedir. Y el tema de la ecografía no es algo indispensable. ¿Por qué? Porque yo a través del examen físico puedo tener un montón de información sobre cómo se encuentra el cuello uterino, ¿sí? Viene una paciente que me dice, estaba embarazada, de repente tacto el cuello está todo permeable y voy a pensar que tiene, obviamente, un aborto. Entonces, ¿me sirve la ecografía? Sí, me puede servir para evaluar el endometrio, ver qué cantidad de restos tiene, pero no es indispensable, ¿sí? O sea, yo el diagnóstico lo puedo hacer con la clínica. Y después otros estudios, si sospechamos que hay una infección o perforación, ya se va a hacer hemocultivo, urocultivo, tomografía y siempre compatibilizar a la paciente. Acá lo que llamamos compatibilizar es justamente tomar este tubito de grupo y factor e ir y pedirle sangre, que son pacientes que tal vez están bien, pero de repente pueden sangrar mucho y requerir transfusión. Entonces, a veces suele ser una emergencia que hay que salir corriendo. Hoy, repito, no es tan común porque por la interrupción voluntaria del embarazo son pacientes que vienen ya con el tratamiento de edades gestacionales muy pequeñas, entonces no suelen tener tanta ginecorragia. Pero en embarazos más grandes, por ahí sí es común que tengan una hemorragia más abundante. Bueno, y los tipos y las etapas del aborto, ¿sí? Esto, hay varias etapas y nos permite ver qué tipo de tratamiento voy a realizar en cada una, por eso es importante intentar hacer el diagnóstico. De amenaza de aborto, ¿sí? ¿Qué es la amenaza de aborto? Es una paciente que consulta por lo mismo a la guardia, pero cuando yo le hago el tacto vaginal no hay modificaciones cervicales, ¿sí? O sea, no tiene el cuello dilatado. Y si tengo posibilidad de hacerle una ecografía, ¿se ve el cursor o no? Sí, se ve. Perfecto. Si le hago una ecografía, puedo ver que tiene un saco gestacional con la vesícula vitelina, intrauterino, y está bien. A veces lo que se puede ver acá es un hematoma que muchas veces puede después desaparecer, ¿sí? Entonces, para una amenaza de aborto, es una paciente que consulta por el mismo cuadro, pero está el cuello cerrado, y si yo tengo posibilidad de hacerle una ecografía, voy a ver que hay vitalidad fetal. ¿Qué pasa ahora en un aborto en evolución? ¿Sí? Es una hemorragia que persiste, el dolor que es progresivo, tanto en intensidad como en frecuencia, y puede empezar a haber modificaciones cervicales, ¿sí? Tal vez realizó el tacto y tiene, si se acuerdan, el cuello uterino tiene un orificio cervical externo y un orificio cervical interno, ¿sí? Cuando está todo permeable es porque está todo permeable. O sea, yo realizo un tacto y todo el dedo, por ejemplo, puedo atravesarlo a través del cuello del útero. Cuando empieza a haber algún tipo de modificación cervical, puede ser que tal vez tenga la parte externa del cuello del útero dilatada y todavía la parte interna no. Y si yo hago una ecografía y tengo posibilidad de hacerla, voy a ver, este es el cuello del útero, ¿sí? Voy a ver que está el saco gestacional muy cercano al cuello, ¿sí? Entonces eso me hace pensar que tal vez el fondo del útero está de este lado, que tal vez, bueno, puede ser un embarazo que se pueda perder, o que se esté perdiendo. Y ya el aborto completo habla de una expulsión completa, con disminución tanto de la hemorragia como del dolor, y por ahí puede empezar a cerrarse el cuello. Por eso, si no tengo ecografía disponible, poder diferenciar entre un aborto en evolución y completo es medio difícil, ¿sí? A veces en el aborto completo yo hago un tacto y siento lo mismo que en un aborto en evolución. Y la ecografía, bueno, cuando se hace, se va a ver el endometrio, que puede estar lineal, como en este caso, si fue un aborto completo y está todo bien, y si no, podemos tener el aborto incompleto, ¿sí? Es una expulsión parcial. Sigue con hemorragia con dolor, hay dilatación cervical, y la ecografía confirma el diagnóstico, lo que hablamos antes, pero no es imprescindible. ¿Qué voy a ver? Se realiza la ecografía y ven este endometrio que está mucho más engrosado que el anterior. Eso es porque es así como heterogéneo. Habla de que, bueno, se expulsó, se perdió el embarazo, pero quedaron restos en su interior, entonces hay que tomar una conducta. Entonces, ¿qué hacemos en el tratamiento? En cuanto a la amenaza de aborto, que era el primer cuadro, o sea, la paciente viene por el mismo cuadro clínico, pero el tacto del cuello está completamente cerrado. Y si le hago una ecografía, veo que está todo bien en el embarazo. Bueno, siempre se le explica, ¿sí? Que muchas veces eso suele evolucionar bien, pero a veces puede terminar un aborto espontáneo, entonces se le dan pautas de alarma, ¿sí? Se le puede indicar buscapina simple, una cada 8 horas, que suele ser mejorar lo que es el dolor. Reposo, ¿sí? Se le indica reposo, pero un reposo relativo, o sea, se le explica que no es esfuerzo físico, abstinencia sexual, ¿sí? Porque todo eso puede hacer que tenga mayor cantidad de sangrado. Y en cuanto a la progesterona, muchas veces, tal vez acá en el hospital no lo usamos tanto, pero en un lugar privado sí, se le indica progesterona vaginal, o sea, los óvulos, pero no hay estudios que indiquen o que certifiquen que esto evita un aborto si es que tiene que ocurrir. Por eso siempre se le explica a la paciente que, si bien por ahora no está teniendo un aborto, no quita que en algún momento pueda evolucionar, ¿sí? Pero bueno, entonces una amenaza de aborto se le indica reposo, buscapina simple y ecografía siempre control en una semana para ver que esté todo bien. Si voy muy rápido me avisan, ¿eh? Bueno, y en el aborto en curso o incompleto, tengo varios puntos, ¿sí? En cuanto a la analgesia, se le puede indicar AINES, ¿sí? Ibuprofeno. La isoinmunización, esto es lo que importaba, lo que les decía del grupo y factor. Es importante, sobre todo en las pacientes, si se acuerdan, negativas, que tienen un aborto espontáneo, en algún momento su sangre estuvo en contacto con sangre de la gestación, entonces puede sensibilizarse si ese feto era positivo, ¿se entiende? Entonces es importante saber el grupo y factor de la mujer, porque en el caso de que sea negativa, yo, de todas formas, si es negativa, le doy el parto gamma, ¿sí? Se le da la gamma globulina, que es para evitar que se sensibilice. Por eso es tan importante saber el grupo y factor. Bueno, la vacuna antitetánica, y en cuanto a los antibióticos, la OMS lo que recomienda es indicar antibióticos si voy a hacer algún tipo de procedimiento instrumental, ¿sí? Si no, alguien que va a hacer una evacuación con misoprostol no está indicado darle antibiótico de forma profiláctica. En el caso de que, por ejemplo, vamos a hacer una MEU, se indica metronidazol en única dosis, vía oral 2 horas antes del procedimiento, ¿sí? Y se recomienda siempre tener al menos 1 hora de cobertura antibiótica previa antes de hacer el raspado, por eso se le indica 2 horas antes, ¿sí? Como para que en el momento que yo voy a hacer el aspirado ya esté cubierta por el antibiótico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? En un embarazo de menos de 12 semanas, yo tengo varias opciones. Una puede ser conducta expectante, ¿sí? En un aborto incompleto. Por ejemplo, una paciente que tiene un aborto incompleto, pero tiene un endometrio de 14, 15 milímetros, que no es tan grande, está estable clínicamente, los signos vitales también, le puedo indicar metrargina, ¿sí? Que es un útero retractor,
0,2 miligramos cada 8 horas por 7 días y que se repita la ecografía en una semana, ¿sí? Eso se puede hacer en lo que es conducta expectante para evitar que se someta a un aspirado, ¿sí? En otra opción, en la segunda opción, lo que puedo hacer es indicarle misoprostol, que lo vamos a ver, o un tratamiento instrumental, ¿sí? Por ahí tiene un embarazo de 11 semanas, pero cuando le hago la ecografía, veo que tiene la ecografía que vimos hace un ratito, ¿sí? Un endometrio muy engrosado. Entonces, en esos casos no va a funcionar por ahí con misoprostol, o no va a funcionar obviamente con conducta expectante, entonces le indico un tratamiento instrumental. Y siempre en embarazos mayores de 12 semanas está indicado realizar un tratamiento instrumental, que puede ser el AMEU o el raspado. El tratamiento médico, entonces, empezamos con misoprostol. No sé si se acuerdan, pero es un análogo de la prostaglandina E1, lo que hace es estimular estos receptores y genera contracciones, ¿sí? La sensibilidad es importante esto, la sensibilidad del útero al misoprostol aumenta con la edad gestacional, por eso las dosis van variando de acuerdo a la edad gestacional del embarazo, ¿sí? Las vías de administración se puede indicar sublingual, oral, oral es o sea, el que lo tome, y bucal es entre la encía y la mejilla, y vaginal, ¿sí? Hay varias formas. Y también siempre es importante explicarle a la paciente, bueno, vas a tener sangrado, vas a tener dolor abdominal, puedes ya tener fiebre, puedes tener diarrea, náuseas, vómitos, porque si no, de repente se pueden encontrar con todos estos efectos adversos y no entender si es que le está pasando por el aborto o por la pastilla, y lo que hablábamos al principio del tema de la fiebre y el misoprostol, ¿sí? Si una paciente se colocó un misoprostol y está con fiebre, lo más probable es que sea por eso y no porque tiene una infección. Y bueno, ¿cómo son las dosis? En los abortos incompletos, que dijimos de menos de 12 semanas que pudo tener un tratamiento médico, de acuerdo a la vía que utilice, es la dosis, ¿sí? Por ejemplo, una de las más utilizadas es la sublingual, que puede ser monodosis de 400, o vaginal es 200 cada 3 hasta un total de 800, o sea, sería 4 veces. Bueno, y estas las recomendaciones del uso de misoprostol de la FIGO, es la Federación Internacional. Se recomienda, por ejemplo, en embarazos de menos de 13 semanas, que tengan un diagnóstico de aborto incompleto, las dosis, ¿sí? 600 vía oral, 400 sublingual o vaginal de 400 a 800. Pero esta vez es por única vez que lo indica. Ven que dice por uno. Por eso voy un poquito para atrás, ¿sí? Hablamos de lo de la edad gestacional, porque depende, el aborto si es de 13 a 26 semanas, ya cambia totalmente lo que es la dosis que se va a utilizar, y más de 26 semanas también, sobre todo para la inducción del parto, ¿sí? Que se suele usar misoprostol. Bueno, el tratamiento instrumental. Se recomienda siempre intentar hacer un aspirado, ¿sí? Porque tiene muy pocas complicaciones, es mucho más rápido, la paciente se somete a una sedación, que dura generalmente un aspirado, en 15 minutos se resuelve, no daña las paredes del útero, o sea, no se raspa, sino que actúa. ¿Alguien sabe cómo actúa un aspirado? ¿Un aspirado manual? ¿Lo vieron alguna vez? Yo solo llegué a ver un legrado. Un legrado. Bueno, el aspirador, ahora igual les puse una fotito para que vean, ¿sí? Es como una jeringa gigante que actúa por vacío, ¿sí? Entonces chupa. No es el otro que tenemos que raspar las paredes. De manera que tiene menos riesgo de después tener complicaciones, no sé, por ejemplo, una sinequia o una paciente que tiene muchos abortos, después puede tener en un embarazo un acretismo. Entonces, lo ideal siempre es hacer un aspirado, ¿sí? Si está disponible y obviamente si la persona lo sabe realizar. Entonces, esto sí es importante que lo entiendan. El AMEU tiene indicaciones y tiene contraindicaciones. De indicaciones siempre son abortos incompletos con altura uterina menor o igual a 12 semanas y que tengan una dilatación menor o igual a 2 centímetros. Esto es porque actúa por vacío, ¿sí? Si yo tengo mayor dilatación del cuello del útero, las cánulas no son tan grandes, entonces se va a perder el vacío y no me va a servir. Por eso es que lo indican para abortos menores de 12 semanas. En la realidad y en la práctica hemos tenido abortos por ahí de 13 semanas, 14, que después expulsaban con misoprostol, por ejemplo, tenían un endometrio engrosado y le hacemos igual a MEU, ¿sí? No es tan tajante, pero bueno, esto es lo que dice la guía del Ministerio de Salud, por eso es lo que puse. En la práctica después se evalúa de acuerdo a cada caso, ¿sí? Pero sí es importante que no haya mucha dilatación del cuello, porque no funciona. En los embarazos anembrionados o huevos muertos, que esto es, por ejemplo, embarazos que se forma el saquito y nada más, o se forma el saquito con un embrión, pero el embrión no tiene latidos, también se puede hacer un AMEO. En la enfermedad trofulástica gestacional, siempre. En los abortos sépticos, hasta las 6-8 horas después de iniciar el tratamiento antibiótico. Abortos en el primer trimestre, esto es lo mismo que la primera. Y las biopsias de endometrio, que eso es más para ginecología. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Bueno, falta de estrés, o sea, una persona que no sabe utilizarlo y sí sabe hacer un raspado, bueno, no va a ser un AMEO. Y los abortos sépticos que no tengan tratamiento antibiótico, y los abortos incompletos de más de 12 semanas o dilatación de más de 2 centímetros, que acá lo ponen como una contraindicación, ¿sí? Y este es el AMEO, para que ustedes vean. Esta es la jeringa, y estas son las cánulas, que van aumentando de tamaño hasta la más grande, que es la 12, y se coloca acá, ¿sí? Acá va la cánula, esto se introduce todo dentro del útero, se liberan estas dos manitos que están acá, y empieza a aspirar, ¿sí? Y de esta forma se realiza el aspirado. La cánula se elige de acuerdo a cómo se encuentra el cuello uterino, ¿sí? Si está generalmente en embarazos que tienen varias cantidades de restos, solemos utilizar la 10 o la 12, que son las más grandes. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Me preguntan si no cualquier cosa, no hay problema. Bueno, ¿y qué pasa con el aborto infectado? Hasta ahora veníamos todo bien, le hicimos el aspirado, perfecto. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo viene la paciente que puede estar infectada? Un aborto infectado simple es una infección que está circunscrita a lo que es la cavidad uterina, ¿sí? No tiene afección a otros órganos. Entonces puede tener un Frenkel positivo, puede tener las pérdidas un poco malolientes, puede tener un fiebre o febrícula, y en esos casos está indicado antibiótico, endovenoso y hacer el aspirado. Y ya cuando es un aborto séptico, ya afecta a otros órganos, ¿sí? Se extendió a otros órganos o por vía hematógena, y la paciente se presenta con mal estado general, febril, puede tener dolor abdominal, Frenkel, puede estar taquicárdica, taquipneica, ¿sí? Con hipotensión, o sea, en un cuadro de shock.
En ese caso se indican 2 vías periféricas, se le da oxígeno al 100%, cristaloides, siempre para poder expandir una paciente se utiliza solución fisiológica o Ringer, ¿sí? El dextrosado no sirve. Compatibilizar al paciente, que es lo que hablamos antes, ¿sí? Es una paciente que muy probablemente requiera algún tipo de, o ya sean plaquetas o por ahí transfusión de glóbulos rojos, entonces se compatibiliza, o sea, se estudia su grupo y factor. Si está febril, se hacen hemocultivos, urocultivos y siempre evacuar el foco infeccioso, ¿sí? Lo mismo, hacer un aspirado. Y después evaluar el pase a terapia de acuerdo a cómo se encuentre la paciente. Y esto también es importante, que no es, por suerte, para nada frecuente, pero es un aborto séptico que está generado por Clostridium perfringens, ¿sí? No sé si algunos lo escucharon, son anaerobios esporulados que tienen alta tasa de mortalidad, ¿sí? Se dan más o menos entre 24 y 48 horas después del aborto, y la paciente se presenta con la tria tricolor, ¿sí? Les puse esto para que se acuerden. Generalmente, obviamente, tienen anemia, que es la palidez, ictericia, porque hay hemólisis, y eso lleva a la ictericia, y tienen cianosis, por eso el color azul. Todo este cuadro se da porque hay hemólisis severa, hay shock, hay insuficiencia renal, acidosis metabólica, puede llevar a la coagulación intravascular diseminada, entonces es importante detectarlo de forma precoz, y en todos los casos se tiene que hacer la histerectomía, ¿sí? Porque el foco está en el útero, entonces tengo que sacar el útero. Y después, obviamente, sigue su control por terapia. No es para nada frecuente, yo no vi ni uno en toda mi residencia, y hace años que no hablamos de un Mondor, porque justamente ya no hay tantos, o sea, no hay abortos que sean, no sé la palabra, clandestinos o como se realizaba previamente, que eran en lugares por ahí que no tenían las mejores asepsias, ¿sí? O lo hacían en cualquier lado. Hoy en día, con la ley, hay por ahí mayor cantidad de números de abortos que vienen, pero son más seguros. Bueno, y pasamos al segundo diagnóstico, ¿sí? ¿Hasta acá van bien? Voy a tomar un poquito de café, pues. ¿Están bien? ¿Entendieron? Sí, sí. Bien, Doc, una pregunta, no sé si de pronto es un poco boba, pero ¿por qué no se puede, no sirve el destrozado para expandir a la embarazada? Por la hiperglucemia, ¿por qué? A ver, ¿alguien sabe por qué es? No, bueno, esto pasa porque vos para poder expandir necesitas algo que quede en los vasos, ¿sí? Que actúe como sangre, para que ustedes entiendan. Y el dextrosado suele pasar al intestino, entonces no me sirve. Es por eso la causa. Ok, gracias. No, nada. Generalmente una paciente que, por ejemplo, una hemorragia postparto, que está sangrando mucho, colocamos lo mismo, ¿sí? Solución fisiológica o Ringer, porque quedan en los vasos y permite aumentar la presión arterial y actuar símil sangre, hasta que llegue la sangre verdadera, ¿sí? No es por siempre, porque no. Es para el momento agudo. Bueno, en el embarazo ectópico es, como todos, no sé si la mayoría saben, pero es bastante frecuente conocerlo esto, que es la implantación fuera de la cavidad uterina, ¿sí? En otra parte, no está en el endometrio, que es donde se puede desarrollar libremente. Hay un aumento, sí, bastante en la cantidad de embarazos ectópicos por las técnicas de fertilidad, ¿sí? Y porque hay mejorías en los métodos diagnósticos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bastantes, pero se los pueden acordar si lo pensamos, ¿sí? Infección. Tener algún tipo de antecedente de infección, una EPI, haber tenido una cirugía tubaria, fumar, el DIU y la fertilización asistida, que era por lo que decíamos antes, muchas veces puede hacer que tengan implantaciones anómalas. La zona más frecuente, y esto acuérdenselo, ¿sí? Es el ampollo. Vieron que la trompa tiene varias partes. Tenemos el intersticio, la ampolla y la parte del pabellón o de las fimbrias. Lo más frecuente es en la ampolla, porque es la zona como más grandecita. Entonces se suele, el embarazo ectópico, implantar acá en vez de adentro de la cavidad, ¿sí? En segunda frecuencia, en el intersticio, que después vamos a ver una fotito, en el pabellón. Y después puede tener otros lugares, ¿sí? Puede ser abdominal, puede estar en el ovario, puede estar en la cicatriz de una cesárea anterior o a nivel del cuello del útero. Pero la más frecuente es en la ampolla. Yo todos los ectópicos que he operado siempre estaba ahí. Bien. ¿Cómo es la clínica? La mayoría pueden ser asintomáticos, pero tienen una triada, para que ustedes se acuerden. Amenorrea, o sea, tiene un atraso, ginecorragia. Esta ginecorragia muchas veces la van a ver escrita en borra de café o amarronada, porque no es un sangrado de un aborto, es como un sangrado más amarronado y muy leve, como de sangre vieja, y dolor abdominal. Que es importante saber que puede ir en aumento, ¿sí? Puede venir, no, tengo dolor hace 3-4 días, o puede ser súbito, ¿sí? Cuando es súbito, generalmente es cuando se rompe el embarazo ectópico. Y recuerden que siempre el abdomen es blando, ¿sí? No es un abdomen en tabla, puede ser blando y puede tener, por ejemplo, reacción peritoneal, o puede tener defensa abdominal, que es el dolor a la compresión. Y la reacción peritoneal es el dolor a la descompresión, ¿sí? Y bueno, además, lo que ya sabemos, cuando hay una rotura tubaria, puede haber un shock hipovolémico, entonces la paciente puede estar taquicárdica, hipotensa, puede tener defensa y reacción peritoneal, lo que decía antes, y el Frenkel positivo por la sangre que se encuentra a nivel del fondo de saco de Douglas, ¿sí? El fondo de saco de Douglas, si se acuerdan, es como la parte más declive o más inferior de la pelvis, atrás del útero. Y ojo, la omalgia. Un montón de veces vienen con dolor abdominal, tengo un atraso, pero no me llega a hacer eco, es la típica, no tengo eco todavía, y tienen dolor en el hombro, ¿sí? Esa es la omalgia, que es por la irritación peritoneal por la sangre. Bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos? La clínica siempre, importantísimo, el laboratorio y una ecografía. Estas 3 cosas tenemos que tener, ¿sí? En cuanto al laboratorio, lo que voy a buscar es la subunidad beta, es lo que me va a confirmar si está embarazada o no la paciente. Y esto es importante, ¿sí? Cuando yo pedimos la que es cuantitativa, la que me dice la cantidad de valor. Obviamente en la guardia nosotros tenemos la posibilidad de solo lo que viene y nos dice la cualitativa, la que nos dice es positiva o negativa. Pero en otro lugar, por ahí podemos pedir cuantitativa, y ya con un valor de 1000 deberíamos ver un saco gestacional,
intrauterino por vía transvaginal y con más de 6.000 a través transabdominal. Esto es importante porque si de repente viene con una subunidad beta de, no sé, 3.000 y le hago un eco TB y no veo un saco gestacional, bueno, tengo que ir a buscarlo en otra parte porque muy probablemente no sea un embarazo normal. Bueno, y sí es importante que en un embarazo intrauterino, cada 48 horas la subunidad beta duplica su valor. En los embarazos ectópicos no suele pasar eso. Y con respecto a la ecografía, casi siempre permite tener un diagnóstico antes de que se complique. Y tenemos varios hallazgos. Los hallazgos uterinos, tenemos lo que se llama reacción decidual y el pseudosaco. La reacción decidual es esto que ven el endometrio más engrosado, ¿sí? Como hiperecogénico, que eso puede pasar en un embarazo normal tranquilamente, y esto sería el pseudosaco. Se llama pseudosaco porque es una imagen que no es delimitada como un saco gestacional. El saco gestacional directamente es una bombucha negra con bordes bien delimitados. Esto es bastante irregular. Y a ver, acá sigue otro. Ven que es como, este parece una media luna, pero en un saco gestacional es bien redondo, esto está deforme, ¿sí? Eso se llama pseudosaco. Bueno, y también tenemos hallazgos anexiales y hallazgos peritoneales. Dentro de los hallazgos anexiales, el diagnóstico de certeza es esto. Le hago una eco y veo que tengo el útero y acá en la región anexial tengo un saco gestacional con una vesícula viterina y ahí hay un embrión que tiene latidos, ¿sí? Todo eso es el diagnóstico de certeza, me está hablando que tiene un embarazo ectópico. Si no, siempre es una presunción. Yo, si veo un saco, a ver, creo que les puse otra fotito. Si veo, por ejemplo, esto a nivel anexial o esto, y yo creo que tiene un embarazo ectópico, muy probablemente lo tenga, pero no estoy viendo el embrión con latidos, entonces no es de certeza, es una sospecha. Que después cuando lo opere, bueno, se va a confirmar o no. Entonces tenemos signos de sospecha, como decía antes, el signo de Bloch, que es esta masa heterogénea, que es el útero con toda su reacción decidual, y el signo de Weigel, que es el anillo ecogénico con el centro anecoico, que es esto, ¿ven? Es un anillo más ecogénico con todo este centro anecoico, eso se llama signo de Weigel. No son tan frecuentes igual de ver, no son frecuentes. Y mucho menos un 13% de los casos va a tener esto. Yo una vez solo creo que lo vi, que tenía latidos el embrión y estaba fuera del útero. Y dentro de los hallazgos peritoneales tenemos esto, ¿sí? El líquido libre en la cavidad abdominal, que es en el fondo del saco de Douglas. Esta es la vejiga, para que ustedes entiendan, este es el útero, ¿sí? Y todo esto negro que se ve acá es sangre. Y eso es re característico en los embarazos ectópicos. Y acá les puse fotitos para que vean, por ejemplo, un embarazo ectópico intersticial, esto sería el fondo del útero y lo tengo al lado, ¿sí? Está a este nivel. Y bueno, es bastante difícil tratar estos tipos de embarazos ectópicos porque están muy cerca de los vasos, ¿sí? Los vasos de la arteria uterina. Entonces, muchas veces hay que, en estos casos, hacer una histerectomía directamente porque eso sangra, no se puede sacar solo eso. Por suerte no son frecuentes. El embarazo ectópico en cicatriz son pacientes que tuvieron antecedentes de una cesárea, por ejemplo, entonces tienen más riesgos de que se implante sobre la cicatriz o en la cicatriz, ¿sí? Y eso es totalmente un embarazo ectópico que si progresa, o sea, el embrión nunca, o sea, sigue teniendo latidos cardíacos y todo, y esto progresa, muchas veces puede generar una rotura uterina. Y el cervical es en el cuello del útero, ¿sí? Acá tenemos todo el útero y acá empezaría el cuello y está el embarazo ectópico ahí en el cuello uterino. Son re infrecuentes igual. Y bueno, el tratamiento siempre depende del estado de la paciente, ¿sí? Si tiene inestabilidad hemodinámica, o sea, es una paciente que viene hipotensa, taquicárdica, taquipneica, con defensa muscular y reacción peritoneal, hay que operarla, ¿sí? Y siempre se hace una laparotomía exploradora, que es una laparotomía o laparoscopía, ¿sí? Se puede hacer por camarita también. Y se evalúa, a ver, bueno, ¿qué está afectado? Generalmente se saca la trompa porque muchas veces está toda afectada. Otras personas por ahí lo que hacen es abrir la trompa, sacar el ectópico y dejarla. No es lo ideal porque le estoy dejando la trompa y muy probablemente vuelva a hacer otro ectópico ahí porque ya está toda la trompa tocada, no es lo ideal. Lo ideal es sacarla si está afectando toda la trompa. Y siempre lavar la cavidad y se hace un hematocrito control a las 6 horas para ver cómo están los valores del hematocrito, ¿sí? De la hemoglobina. Suelen ser cirugías que tienen mucho sangrado en la panza, entonces es importante evaluarla luego de la cirugía. Generalmente los embarazos ectópicos se terminan de esta forma, ¿sí? Es la más frecuente, para que ustedes sepan, por cualquier cosa que les pregunten, generalmente se operan, ¿sí? Muy pocos son los casos en los cuales la paciente está estable, es un hallazgo ecográfico, tengo un atraso, me vengo a hacer una eco. Le hacen la eco y ven que tiene un saco fuera del útero. Rarísimo que pase eso, pero puede pasar. Y en esos casos se puede utilizar metotrexate, que si tiene menos de 3 centímetros, tiene varios criterios, ¿no? Una subunidad beta de menos de 5.000, que no tenga actividad cardíaca y que esté hemodinámicamente estable. Y también se puede tener una conducta expectante, o sea, no dar nada, sobre todo si son embarazos muy chiquititos, por ejemplo, que tienen una subbeta de menos de 1.500, suelen ser embarazos que por ahí después pueden involucionar y se reabsorben si está asintomática y si no tiene líquido en la cavidad. Raro. Lo más frecuente, chicos, es que se opere la paciente, ¿sí? Eso es lo más frecuente. ¿Y llegaste a ver alguna vez que se haga conducta expectante? Sí. Sí. Una vez, una paciente que tenía un embarazo ectópico muy chiquitito, se hizo conducta expectante y evolucionó favorablemente, se citaba cada 48 horas a la guardia, se hacía su unidad beta cuantitativa, lo que expliqué antes, que se vio que iba bajando los valores, y la ecografía siempre permaneció estable, entonces no necesitó cirugía. Pero bueno, no es lo más frecuente, de esa una y después embarazos ectópicos tenemos a veces de a 2 por guardia, o sea, y terminamos operándolas, obvio. Bueno, y la última, o sea, dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo vimos los abortos, los embarazos ectópicos, y lo tercero es la enfermedad trofolástica gestacional, ¿sí? Que es una proliferación anormal del tejido trofolástico, de la placenta. Y tenemos la mola, la ITG benigna y la neoplasia trofolástica gestacional, ¿sí? Las molas pueden ser idatiforme completa o parcial, y a su vez la completa puede ser de alto riesgo o de bajo riesgo.
Y tenemos la neoplasia trofolástica gestacional, que están estas 4 patologías. La mole datiforme invasora, el coriocarcinoma, tumor del sitio placentario y el tumor trofolástico epitelial, ¿sí? Factores de riesgo siempre se ven en edades extremas, o sea, mujeres menores de 16 años y mujeres de más de 45, si han tenido antecedentes de un embarazo molar, y dieta pobre en carotenos, que en la realidad eso está descrito en la guía, pero no encontré un trabajo que hable sobre esto para explicar el porqué, la verdad. Bueno, la mole datiforme completa, así que es algo benigno. ¿Por qué se caracteriza? No tiene tejido fetal. ¿Se escucha o se cortó? Sí, sí se escucha, pero faltan 10 minutos. Es lo que... Pues, Ok. 10 minutos se acaba la llamada. Por eso Vale, perfecto. Igual ya terminamos. La mole datiforme completa es ausencia de tejido fetal. O sea, no hay un feto y hay una degeneración de las vellosidades que es de forma difusa, o sea, en todo el útero. El 90% de los casos es un cariotipo de 46, o sea, normal, XX, que esto se da porque se fertiliza un ovocito que no tiene su carga cromosómica y fue fecundado por un espermatozoide que duplica su material genético, ¿sí? Entonces es algo que no va a formar un feto, entonces lleva a esto que se llama mole datiforme. ¿Se acuerdan que la mole datiforme completa podía ser de alto riesgo? Y esta se caracteriza cuando hay niveles mayores a 100.000 de su unidad beta, un crecimiento uterino exagerado para la edad gestacional, los quistes, que son a nivel anexial de más de 6 centímetros, y más de 40 años. Estos son los criterios para pensar que la paciente puede tener una mole de alto riesgo. Y esto es lo que explicaba del espermatozoide, ¿sí? Y la mole datiforme parcial son cambios ya focales de las vellosidades y pueden tener un feto que es mal formado. El cariotipo es triploide, o sea, el 69, puede ser un ovocito con 2 espermatozoides o un ovocito que no tiene material genético por 2 espermatozoides y uno que se duplica, ¿sí? Pero siempre es triploide. Y tiene un muy bajo riesgo de transformarse, de transformación maligna. Bueno, ¿cómo es la clínica? La paciente generalmente se presenta también con ginecorragia, suele tener amenorrea, no tiene eco generalmente, y lo que vemos es que la altura uterina es mayor a la edad gestacional esperada, ¿sí? Suelen tener un útero más grande a lo que yo pensaría por la amenorrea que me dice la paciente. También se asocia hiperemesis gravídica, esto es por los altos niveles de su unidad beta que tiene las molas. Preeclampsia y hipertiroidismo también tiene que ver por lo mismo, por las hormonas del embarazo, y el hipertiroidismo tiene que ver porque la subunidad beta comparten, la hormona periónica humana comparte la subunidad beta con la TSH, entonces se genera como un estado de hipertiroidismo, ¿sí? Y los quistes tecoluteínicos son estos quistes que se dan por altas concentraciones de subunidad beta y que se ven en los ovarios. Bueno, en la mole datiforme parcial suelen tener los mismos síntomas, pero por ahí con menos gravedad, ¿sí? O con menos frecuencia que la mola completa que se presenta de esta forma. Y el diagnóstico, yo lo puedo sospechar con la beta-HCG, que son niveles mayores, o sea, son generalmente valores muy altos para la edad gestacional que tiene la paciente, y la ecografía. En la ecografía se va a ver, por ejemplo, en la mola completa, estas áreas que son hiperecogénicas con áreas anecoicas, ¿sí? Se llama como tormenta de nieve. Y estos, se ven acá, son las vesículas, ¿sí? Que se ven literal, esto cuando hacemos el tratamiento se ve así. Todas vesiculitas de este tejido que creció descontroladamente. Y estos son los quistes tecoluteínicos que hablaba, ¿sí? Son masas muy grandes que tienen centros anecoicos. Esto es re común. Y en la parcial, puedo ver en el primer trimestre una vesícula vitelina, y ya en el segundo trimestre un feto, pero suele tener malformaciones porque piensen que es un triploide, ¿sí? Es algo incompatible con la vida. Y también pueden tener imágenes anecoicas en la placenta, que se ve como queso gruyere. O sea, sería muy similar al de la tormenta de nieve, ¿sí? Pero siempre recordar que el diagnóstico de certeza es histológico, ¿sí? Yo puedo diagnosticar que hay una mola porque hice el tratamiento y lo mandé a analizar, que lo vamos a ver, ¿sí? Yo tengo la sospecha por todo lo otro, pero lo voy a confirmar de forma histológica siempre. Eso es importante, sobre todo para el examen, porque se lo pueden preguntar. El diagnóstico de certeza es histológico. Y además, tengo que estadificarle a la paciente porque recuerden que hay algunas patologías que pueden ser malignas dentro de lo que es todo este espectro de enfermedad trofolástica. Entonces se le pide radiografía tórax, ecohepática, y si no tengo, le hago una TAC completa a la paciente para evaluar a ver si tiene metástasis. Y siempre se le pide TSH y T4 por este riesgo de tirotoxicosis que hablábamos al principio. Todo esto es la evaluación integral de la paciente. ¿Y cómo se trata? Nosotros tenemos un dicho, mole diagnosticada, mole evacuada. Sí o sí, si yo sospecho una mola, tengo que hacer un tratamiento y el de elección es el AMEU, ¿sí? ¿Se acuerdan que era una de las indicaciones? Sí o sí, aspirado. No está recomendado el raspado porque puede hacer embolización de estas células por la sangre, porque es mucho más traumático, y eso puede llevar a que si es algo maligno, sea una metástasis. Y siempre le pedimos su unidad beta previa y post evacuación, porque aunque ustedes no lo crean, le sacamos inmediatamente después del aspirado y esa cantidad de su unidad beta viene muchísimo más baja con respecto a la previa. Y eso nos habla de que, bueno, removimos el foco. Siempre se hace control ecográfico, post evacuación, y esto es importante porque el endometrio tiene que quedar lineal. Si no, hay que volver a hacerle un aspirado, ¿sí? Y siempre se sigue a las molas. Con beta-HCG, o sea, le saco su unidad beta en sangre, semanal hasta tener 2 valores que sean negativos. Y ahí ya paso a ser mensual hasta 6 meses. Y muy importante, la paciente no puede quedar embarazada, entonces tengo que dar tratamiento y se dan anticonceptivos orales, ¿sí? No puede quedar embarazada porque yo tengo que hacer un seguimiento y ver que esto no se transforme en una mola persistente o en algo maligno. Y bueno, acá les puse esto que sepan que los que son de bajo riesgo se siguen hasta total de 12 meses y los de alto riesgo, por alguno de los criterios, se sigue hasta los 18. Pero con que sepan esto está perfecto, ¿sí? Es semanal hasta 2 valores negativos y después mensual. Bueno, ¿y qué pasa con lo maligno? Tenemos varios criterios, ¿sí?
Por ejemplo, que la beta HCG siga creciendo. Yo le voy haciendo el control y cada vez me vienen mayores valores. Eso tengo que pensar que, bueno, algo está pasando. O que se mantengan en meseta, o sea, no bajen. ¿Sí? Yo esto que saco, o sea, hago el aspirado y eso que ustedes vieron en la fotito, yo les dije que era tal cual como se ve, se manda a analizar anatomía patológica, es lo que me da el diagnóstico definitivo, ¿sí? Si en esa histología me viene un coriocarcinoma, listo, ya está, confirmé que es una neoplasia. Y otro de los criterios toma en cuenta de si después de 6 meses de hacer el seguimiento sigue dando positiva la beta HCG, tengo que pensar que tiene una NTG. Y dentro de las neoplasias trofulásticas tenemos 4, dijimos. Una es una mole datiforme que se hizo invasora, ¿sí? Una mole datiforme, por ejemplo, completa, que luego, como era alto riesgo, se hizo invasora. Y eso se diagnostica generalmente en la pieza de histerectomía. O sea, es una paciente que tiene valores muy altos de su unidad beta, le vuelve a hacer una ecografía, por ejemplo, y tiene el endometrio engrosado, o consultan por mucha ginecorragia y terminan en histerectomía y viene el diagnóstico ahí, ¿sí? Es un 15% igual de los embarazos molares comunes. Y el coriocarcinoma, la mayoría vienen de una mole datiforme y genera metástasis, ¿sí? Generalmente el pulmón es la zona más frecuente, pero por suerte son quimiosensibles y responden y andan muy bien con la quimioterapia, estas pacientes. Y el tumor de sitio placentario, esto sí, acuérdense que el marcador en estos casos no suele ser la beta-HCG, sino el lactógeno placentario, ¿sí? Producen otro tipo de marcador. La unidad beta también, pero no es tan específica como para seguirlo de esta forma. Y las metástasis son de manera tardía y además es resistente, o sea, es quimio resistente, con lo cual el tratamiento sí o sí en estos casos es sacar el útero, ¿sí? Sacar el útero y después se ve qué se hace. Que se hace me refiero a si tiene que hacer quimio o no. Y el tumor trofolástico epitelial, nada, no, para nada infrecuente y se realiza también el diagnóstico en histerectomías donde se ven infiltrados como si fueran nodulares a nivel de todo el miometrio, pero no es para nada frecuente. Y bueno, ¿cómo se trata? La NTG, se hace un score que es con una tabla y valores, eso es un montón, no tiene que Luisina, saber. discúlpame, Sí. pero ya se está por cortar en un minuto, en menos de un minuto. Bueno, de última nos volvemos a unir, ya termina igual, pero les quiero explicar esto. Perdón, ¿se entendió lo de la mola, lo de la neoplasia trofulástica? Que tiene que tener ciertos criterios para que yo piense que tiene una neoplasia. Esto de los valores de su unidad beta, que por eso se hace el seguimiento, ¿sí? Para ver si estos valores de su unidad beta suben o se mantienen estables, ¿sí? Eso, por favor, quiero que lo entiendan. Sí, entiendo. Bien. Bueno, si se corta, nos volvemos a conectar y ya igual ya termina. Bueno, les decía... ¿Están todos? Sí. Bueno, lo que les decía es que el tratamiento depende de un score, que no importa, o sea, se tiene en cuenta un montón de cuestiones, si tiene metástasis, si tiene metástasis la cantidad, el grado que tiene infiltración en el útero, un montón de cosas que no hace falta que las sepan, ¿sí? Pero sí saber que de acuerdo a este score se divide en bajo riesgo, en alto riesgo y en ultra alto riesgo, y eso se divide por los valores, ¿sí? Un score menor a 6 es de bajo riesgo y generalmente hacen quimioterapia con metotrexate y están perfectos. Y alto riesgo ya es un valor mayor a 7, entonces se hace una poliquimioterapia. No importa qué fármacos se utilizan, ¿sí? Pero sepan que se usa varios fármacos y que se hace el tratamiento hasta que tenga su unidad beta negativa y después se dejan 3 ciclos más de consolidación de quimioterapia, ¿sí? Y esto es importante que sepan que si tiene metástasis, a veces las imágenes pueden tardar en desaparecer, pero solo se debe retratar a la paciente si tiene niveles de la unidad beta que empiezan a aumentar otra vez, ¿sí? Si no, no hace falta volver a hacer quimioterapia. Y bueno, ya ultra alto riesgo, que es un score más de 13, también se hace poliquimioterapia con otros medicamentos, o sea, con quimioterápicos que no es que tienen que saber los valores, ¿sí? Pero sepan que ya cuando tienen mayor riesgo tengo que hacer una poliquimioterapia, utilizar varios fármacos, ¿sí? En bajo riesgo con el metotrexate estamos. Bueno, ya está, termino. Perdón, las hice unirse por nada. No, no pasa nada. No hay problema. Estuvo buena la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien me quiera preguntar? Luisina, ¿vos de dónde recomendás para leer bibliografía que esté actualizada? ¿De qué? Sobre la materia, obstetricia en general. Y lo que pasa es que hay muchas guías. Lo más probable es que les tomen de él. Me sale el Gori, pero no. El Gori es de gineco. El bota. Claro, el BOTA es, bueno, las da BOTA, el BOTA les toma los exámenes, me parece, así que pueden leer de ahí. Y si no, están las guías del Ministerio de Salud, que ahí también tienen información que está actualizada. Yo igual si quieren no tengo problema de pasarles esta clase para que ustedes estudien, aunque sea esto de acá. Sí, porfa, porque el doctor nos envió unas, pero les falta. No está lo de neoplasia, lo último que dice no está. Bueno, no hay problema, yo la descargo y se la mando al mail que me mandaron para hacer el link. Listo. Pero pueden estudiar de las guías, o sea, no hay un libro en sí de obstetricia que tenga todo. Entonces estudian de las clases que le damos, ¿sí? Traten de ver si las pueden conseguir o si se las dan los doctores. Y si no, de las guías del ministerio, eso es lo que está más actualizado. Ponen guía Ministerio de Salud, no sé, de amenaza de parto pretérmino y lo estudian de ahí. ¿Sí? O del BOTA, del libro de BOTA. Perfecto. Gracias, doctora. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan de la clase, ahí tienen mi mail, me mandan, no hay problema si tienen alguna duda. ¿Sí? Voy a dejarles, les pongo mi mail en la primera diapositiva para que cualquier cosa me escriban ahí. Buenísimo. Genial, gracias. Bueno, chao chicos, que estén bien. No, muchas gracias. Ahora- A ver.
A ver, esperen porque no me deja compartir. Bueno, ahora sí. Nada, lo tenía que configurar. ¿Lo ven bien ahí? Sí. Bueno, el tema de hoy es hemorragias de la segunda mitad. Básicamente, la hemorragia de la segunda mitad es la que se produce después de las 20 semanas de embarazo y se considera una urgencia obstétrica ya en esta etapa. ¿Cuáles son los diagnósticos de cuando hablamos de hemorragia de la segunda mitad? Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta norma inserta, rotura uterina y rotura de basa previa. Lo más importante siempre es hacer diagnóstico diferencial con lo primero que nos vamos a encontrar, lo más frecuente, ¿sí? Va a ser la pérdida de tapo mucoso, que a veces puede ir con hilos de sangre, algún desgarro vaginal, cervicitis, cáncer de cuello uterino, que bueno, esto obviamente no es tan frecuente, y algún pólipo endocervical. Primero que nada, siempre poner un espéculo y evaluar bien lo que es el canal vaginal y el cuello del útero. Bueno, placenta previa. La placenta previa es la inserción de la placenta en el segmento inferior del útero. El segmento inferior del útero es donde nosotros en la cesárea hacemos la incisión para abrir el útero y sacar al bebé, ¿sí? Es la parte en donde el útero se hace más finito. Y esto se da por el crecimiento, digamos, del útero. En esa parte el útero tiene una capa menos muscular, entonces está menos vascularizado y es donde nosotros aprovechamos a hacer la incisión. La placenta puede ser previa total, que está el óseo cubierto por completo por la placenta, parcial, cuando está parcialmente cubierto, marginal, cuando está en el margen, marginal de margen, ¿sí? En el margen del óseo. Y implantación baja, hablamos cuando la placenta está dentro de los 2 centímetros de distancia. Si está a más de 2 centímetros, probablemente nunca vaya a ser una placenta previa. Los factores de riesgo son la edad materna, mientras más grande, más riesgo, la multiparidad, la cantidad de cesáreas previas, la cantidad de cicatrices uterinas, cicatrices pueden ser por una miomectomía o cualquier cirugía que tenga una cicatriz en el útero, el tabaco, la placenta previa en el embarazo anterior y en el embarazo múltiple. Y en este cuadrito lo que marca, no sé si tengo, bueno, en este cuadrito lo que marca es, de acuerdo a la cantidad de cesáreas, o sea, de la cantidad de cicatrices que tiene el útero, el riesgo de placenta previa que tiene, y más allá del riesgo de placenta previa, si es que tiene placenta previa, el riesgo de acretismo en esa placenta previa. El acretismo es cuando la placenta invade el miometrio, invade el útero y puede llegar a invadir recto o vejiga. Es una patología muy grave. Obviamente termina en histerectomía la señora. Bueno, la clínica de la placenta previa se trata de una hemorragia indolora, ¿sí? La sangre va a ser roja, va a ser rutilante, por lo general no va a tener coágulos, porque la sangre viene directo de la placenta y pasa por el óseo nada más. No es que la sangre viene del fondo del útero y de acá que llega a salir se puede coagular o volver más negra. Es roja y sin coágulos. Por lo general y sin síntomas también. La primera hemorragia no suele ser abundante y va a frenar de manera espontánea, pero obviamente que con el tiempo tiene riesgo de aparecer nuevamente y por lo general, lo que se dice es que en un casi 25% de las pacientes el primer episodio va a ser antes de la semana 30, en más del 50% entre las semanas 34 y 40 y el 10% se va a mantener asintomática y se va a programar la cesárea. Siempre lo que hay que tener en cuenta en una paciente que viene con sangrado embarazada es los signos de hipotensión, palidez, taquicardia, ver el estado hemodinámico de la paciente. No es lo mismo una paciente que tiene todos los signos vitales normales que una paciente que viene descompensada. Y esto se da por, la formación del segmento uterino inferior, que era la parte que yo les decía donde hacíamos la incisión del útero, y la dilatación del óseo. Con las contracciones se genera esa dilatación y la placenta que está ocupando ese espacio empieza a tener desgarro de la placenta por esa misma dilatación y eso es lo que sangra, ¿sí? El diagnóstico siempre se va a hacer por ecografía. Hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, hacemos un scan fetal, que es entre la semana 20 y 24, la paciente puede llegar a tener una placenta previa, pero siempre se tiene que reevaluar entre las semanas 32 y 36 como para definir una conducta, porque por lo general asciende, ¿sí? Entonces, si en la semana 32 hay placenta previa, se repite a las 36 y ya ahí, la placenta nunca va a ascender, ¿sí? Se tiene que programar la cesárea. Lo que vemos en la primera parte es, no sé si ustedes me ven el cursor cuando yo marco.
Sí, se ve. Todo esto es el cuello del útero. Esta es la calota fetal. Y todo esto es la placenta. No sé si se ve bien. Está bien al borde, esto es marginal, ¿sí? En este caso, todo esto es el cuello, acá está el orificio cervical y la placenta lo ocupa totalmente. Bien. Siempre cuando hay una placenta previa, como les decía, evaluar signos de acretismo, signos de invasión miometrial, porque obviamente la conducta en ese caso va a cambiar. Y obviamente a una paciente que tenga un sangrado no va a hacer tacto vaginal, a menos que, bueno, tengamos todos los recursos para salir corriendo, por decirlo de alguna manera, porque puede sangrar más, obviamente. Entonces, nosotros cuando tenemos una paciente en la guardia, que viene por sangrado, que tiene una gestacional ya de la segunda mitad, tenemos que sí o sí mirar la última ecografía y ver dónde está ubicada la placenta en esa ecografía. Bueno, siempre en todas las pacientes vamos a tener que tomar los signos vitales, cuantificar la hemorragia, ver si está orinando, ver la vitalidad fetal, siempre ocultar los latidos fetales, indicarle el reposo y ponerle una vía con hidratación. Compatibilizar, nosotros en la guardia le llamamos a ver el grupo y factor de esa señora y además para reservar sangre en caso de ser necesario. Siempre hay que ver el grupo y factor de la paciente, porque si es RH negativa, ante un sangrado hay que ponerle el partogama, y le vamos a sacar un laboratorio que va a constar de un hemograma, coagulograma y una bioquímica, ¿sí? Transfusión siempre hacemos cuando el hematocrito es menor a 21 o la hemoglobina menor a 7 si la paciente tiene signos o síntomas de anemia aguda, si no, no. Esto está sacado de up to date, es lo más reciente, pero no es lo que se hace en todos los hospitales. Esto es como para que tengan una guía de más o menos qué es lo que hay que hacer. Siempre se individualiza la paciente, se tiene que ver qué edad gestacional tiene, si está más tirando el término, tal vez ya se puede finalizar, si no, siempre, por ejemplo, en los pretérminos, si es menor a 34 semanas, se tiene que madurar los pulmones del bebé, del feto, y ponerle sulfato de magnesio si es que se va a finalizar. Sulfato de magnesio siempre es menor de 32 semanas. Y obviamente, primero conducta expectante, cuantificar ese sangrado. Si ese sangrado es una hemorragia severa, se va a finalizar. Si es una hemorragia que cesa, bueno, se mantiene conducta expectante y la paciente tiene que permanecer internada hasta controlar ese sangrado, digamos. Ahora, si es una hemorragia en trabajo de parto o en una paciente que está de término, se opera. Y si llega sintomático, como les decía, se programa la cesárea entre la semana 36 y 37,6. No se espera más porque la idea es que la paciente no tenga contracciones, porque si tiene contracciones, lo que justamente pasa es que se dilata el cuello y ahí se desgarran los cotiledones de la placenta generando el sangrado, que es lo que queremos evitar. Entonces, por lo general, una paciente con 1 o 2 episodios de sangrado se mantiene una conducta expectante. Ya cuando la paciente repite 3 o más episodios de sangrado, probablemente siga manteniendo estos episodios y cada vez van a ser más graves, por decirlo de alguna manera. Entonces ya, en ese caso, la idea es hospitalizar hasta que nazca el bebé. Los criterios de alta en el hospital, por ejemplo, una paciente que tiene 1 episodio o 2 episodios, es que tiene que permanecer sin ginecorragia por 24 horas y siempre tener en cuenta la cercanía del hospital, si la paciente es confiable, es lúcida, entiende las pautas de alarma, que la paciente tenga un acompañante 24 horas en caso de emergencia, que la pueda llevar rápido a un hospital, porque esto es una urgencia, que tenga posibilidad de reposo en su hogar, porque, por ejemplo, una paciente que nos pasa, por ejemplo, en el hospital público, una paciente que tiene 4 hijos, su pareja está todo el día trabajando y ella se tiene que hacer cargo de los nenes. Entonces, eso no es reposo y no es posible. Entonces, en ese caso, se intenta no darle el alta. ¿Qué más? Dentro de la consejería que se le tiene que dar a la paciente es que no mantenga relaciones sexuales con penetración, ni colocarse objetos sexuales, no alcanzar el orgasmo, no tener ejercicio físico extenuante y no estar de pie más de 4 horas, y ante el menor sangrado tiene que ir a la guardia. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda? No, bien, bien. Bien. En cuanto al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es la separación parcial o total de la placenta que estaba en su lugar. Esto puede ocurrir después de la semana 20 de gestación y antes del tercer periodo del trabajo de parto, y se conoce también como hematoma retroplacentario. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Por lo general son pacientes hipertensas, con preeclampsia, pacientes que tuvieron algún traumatismo, pacientes que consumen cocaína, pacientes con antecedentes de desprendimiento en los embarazos previos. Y bueno, la clínica es diferente a la de la placenta previa. La paciente viene con dolor. Ay, perdón. Casi estornudo, perdón. Bueno, después, va a venir con hemorragia vaginal, va a venir con dolor abdominal y, por lo general, el útero va a tener un hipertono. O sea, el útero va a estar duro como una piedra y no va a relajar en un momento, no es como una contracción que fluctúa, sino que va a estar duro. Muchas veces estas pacientes que tienen este desprendimiento llegan con el feto muerto a la guardia. Bueno, la gravedad va a depender del porcentaje de desprendimiento que tenga. Se habla de un desprendimiento leve cuando es menos del 25%, y muchas veces estos casos, por ejemplo, nos damos cuenta cuando la paciente por algún motivo va a cesárea y vemos cuando sacamos la placenta que estaba desprendida. Después tenemos el desprendimiento moderado, que es cuando el desprendimiento es mayor del 25%, que va a tener un dolor de aparición súbita, el sangrado va a ser escaso y oscuro. Esto es, como les decía, se forma un hematoma retroplacentario que tarda en llegar a, digamos, a la parte del OSI y de ahí externalizar, salir, digamos, por la vagina y que la paciente tenga una ginecorragia. Entonces el sangrado va a ser escaso y va a ser oscuro. La paciente va a tener un hipertono marcado, los latidos fetales, si está monitorizada, se van a ocultar con dificultad o puede haber bradicardia fetal. La paciente se va a poner hipotensa, se va a poner como un estado de ansiedad, la paciente la ves y nosotros decimos que está fea, algo le pasa. Y después está el desprendimiento grave, que es cuando ya hay un desprendimiento de más de 2/3 de la placenta, que por lo general, en este caso, ya el feto está muerto.
Las medidas iniciales es básicamente, si está conectada la paciente a un monitoreo fetal, ese monitoreo queda hasta que pase a cesárea. Se tiene que poner una vía periférica, obviamente 2 si es necesario, y administrar cristaloides, porque las pacientes se ponen hipovolémicas muy rápidamente y coagulopáticas. Control de signos vitales y obviamente la diuresis, para ver que no entre en shock. Hay que compatibilizar esto que les decía de reservar sangre para la paciente en hemoterapia, para tenerla lista en caso de necesitarla, y siempre la finalización es por la vía más rápida de nacimiento. Si el parto no es inminente, si la paciente no está con completa y no está en un tercer plano, la paciente va a ir a cesárea. Y siempre, obviamente, reanimación con hidratación. Siempre en el puerperio hay que tener también, no es que la paciente, digamos, nace su bebé, alumbramos la placenta y ya está, porque la coagulopatía puede venir también en el puerperio. Entonces siempre tener en cuenta los signos vitales y la diuresis. Bueno, después viene la rotura uterina, que es la disrupción de la incisión uterina que ya tenía la paciente con rotura de las membranas fetales. Esta es la causa más frecuente de hemorragia en el trabajo de parto, sobre todo en pacientes obviamente con cesáreas anteriores, y la rotura puede ser completa y comunicar directamente con la cavidad peritoneal o puede estar separada por el peritoneo visceral siendo incompleta. O sea, nosotros cuando entramos en una cesárea abrimos piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, músculo, y después tenemos el peritoneo parietal y pegado sobre el útero tenemos una capita que es el peritoneo visceral. Está literalmente pegado al útero. A veces esa telita está indemne, entonces eso habla de rotura incompleta. Cuando está rota y el feto está en la cavidad, hablamos de completa. Que esto que es rotura uterina, completa o incompleta, es diferente de lo que es la dehiscencia de cicatriz, que en este caso las membranas del feto están intactas. O sea, está abierta la herida, pero las membranas, el bebé está dentro, el feto está dentro con la bolsa. Las causas más frecuentes, obviamente es cualquier cirugía que haya involucrado el miometrio, o sea, puede ser una miomectomía, puede ser una cesárea de urgencia, una cesárea que haya sido fúngica, algún traumatismo, etc. Es rarísimo. Por lo general, obviamente lo más frecuente es que tenga el antecedente de una cesárea. Y la rotura uterina puede ser obviamente en cualquier parte del útero, pero lo más frecuente siempre va a ser en el segmento uterino, o sea, en la parte donde estuvo la cesárea previa. Se producen en el trabajo de parto y, bueno, pueden extenderse, digamos, hacia atrás, hacia la vagina, o sea, hacia abajo o hacia otros órganos. Y bueno, después también puede ser en el cuerpo uterino, que esto es rarísimo, pero bueno, puede pasar, las roturas suelen ser completas, acá el feto va a estar en una cavidad. Y bueno, la clínica nos habla de, hay 2 etapas, la rotura inminente y la parte de la rotura consumada. La rotura inminente, la paciente va a estar con contracciones y un dolor muy intenso, va a tener apenas un poquito de ginecorragia, también negra, el feto difícilmente palpable, por esto que yo les decía, el útero va a estar en hipertono, va a estar duro, no se va a poder palpar bien el feto, probablemente tenga bradicardia fetal, haya sufrimiento en el monitoreo, y la paciente va a estar agitada, angustiada, se la nota, como les decía, fea. Una vez que se produce la rotura, la paciente ya no tiene más contracciones porque ese útero ya no se puede contraer porque está roto. En el momento en el que se rompe va a tener un dolor agudo y luego no va a tener más dolor. El útero va a ser como un tumor duro, el feto va a ser fácilmente palpable a través del abdomen y la paciente puede llegar a tener hematuria, tener urinario y obviamente se va a chocar si no actuamos rápido y no hacemos una histerectomía o reparamos el desgarro. En caso de rotura inminente, obviamente una cesárea de urgencia. Si la rotura ya se produjo, se hace una laparotomía exploradora con extracción fetal porque probablemente esté muerto. Y luego se hace la sutura del desgarro o se hace una histerectomía. Y si el feto nació, se hace la laparotomía con la sutura o la histerectomía. Bueno, y lo último es la basa previa, que esto se produce cuando las membranas que contienen los vasos sanguíneos fetales que conectan lo que es el cordón umbilical y la placenta, recubren el OSI, el orificio cervical interno, y están a menos de 2 centímetros de él. O sea, los vasos pasan por el orificio cervical interno y están adentro de la bolsa. Entonces, además, generalmente esta patología, la basa previa, está asociada a la inserción velamentosa del cordón, en donde estos vasos sanguíneos que pasan por la placenta no están protegidos por la gelatina de Wharton, entonces están literalmente pasando por encima del OSI sin ningún tipo de protección, están solitos. Cuando se rompen las membranas, esos vasos digamos, se rompen y es lo que genera la ginecorragia. Entonces, ¿cómo lo sospechamos? Esto es rarísimo de ver, la verdad. Y se puede sospechar cuando rompemos las membranas y hay bradicardia fetal, empieza el sangrado, ¿sí? Con un útero que está relajado, la paciente no va a estar con un hipertono, es simplemente al romper la bolsa y, bueno, obviamente la vitalidad fetal. El diagnóstico se puede llegar a hacer con ojos muy avisados por ecografía transvaginal, en donde vas a ver los vasos fetales que están dentro de la membrana y que van a pasar directamente por el orificio cervical Los vasos pasan literalmente por el orificio cervical interno. Entonces, lo ideal sí sería tener un diagnóstico para programar la cesárea, pero no suele pasar. Y, bueno, este es un cuadrito en donde están las 3 más relevantes y más frecuentes de todas, para que sepan y que puedan por ahí hacer un cuadro comparativo. Y me parece que nada más. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahí ahora fue todo medio rápido y tipo, no tuvieron tiempo de estudiar. Si en algún momento estudian y tienen alguna duda en particular, me pueden mandar las preguntas al mail. Buenísimo. Una consulta. Sí, ¿La sí. clase no las podría pasar? Dale, ahora se la paso a la chica. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Dale, listo. ¿Somos solo nosotros? Bueno. ¿Me escuchan bien? Háblenme que ahora ya no puedo leer más el chat.
Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, la clase que vamos a tener hoy es de trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? Díganme si lo ven. Debería estar cargando. ¿Ven la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, esta si quieren también se las mando después. Es un tema que desde los libros de texto va a estar desactualizado para que lo lean, así que les sugiero que algunos de estos temas que son un poquito más actualizados en las clases, preferible que lo lean de las clases, ¿sí? Por más de que tengan una leída de un libro, son temas que van a estar viejitos. ¿Cómo vienen con las clases? ¿Motivados? ¿No motivados? ¿Cómo les está yendo? Y cuesta porque ya estamos al final del año. Bueno, es verdad, y en clima mundialístico, pero bueno, último esfuerzo, Claro, prometemos, eso último esfuerzo y te sacan de encima una materia más y ya está. Bueno, vamos a ver esta clase de trastornos hipertensivos. ¿Por qué le ponemos a la clase de trastornos hipertensivos y no le ponemos hipertensión inducida del embarazo o hipertensión gestacional? Justamente porque abarca un montón de otros espectros del trastorno de la hipertensión más allá de la hipertensión en sí misma. Esperen que no me deja pasar, ahí está. Bueno, ¿por qué tenemos una clase como esta dentro de una cursada de grado? La verdad es que porque constituye una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, y por otro lado, porque sabemos que dentro de ese espectro, la preeclampsia complica, que es dentro del espectro del trastorno hipertensivo, hasta un 8% de los embarazos a nivel mundial. Vieron que, como todo en nuestro país está medio flojito de papeles, no hay muchas estadísticas que tengamos de Argentina sobre los trastornos hipertensivos, pero sí tenemos de Latinoamérica, y eso nos incluye a nosotros porque usamos el sistema CLAP perinatal, donde los lugares serios, hay muchos lugares en el interior donde por recursos no lo hacen, pero la mayoría de los lugares cargamos los resultados de nuestro carnet prenatal en un sistema de América Latina que nos permite tener estadísticas propias. Y sabemos que en América Latina y el Caribe los trastornos hipertensivos son responsables de hasta un 26% de las muertes maternas, mientras que en África y en Asia contribuyen al 9%. Obviamente, constituyen hasta un 26% porque la primera causa de muerte materna, ¿cuál es? ¿Cuál se les ocurre que es? Capaz que ya lo vieron. Bueno, se los digo yo. Son las hemorragias, ¿sí? La hemorragia posparto, ¿está bien? Bueno, todo lo que les puse es del Colegio Americano. Yo soy Junior Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y para los que hagan gineco y obstetricia, van a ver, o hagan especialidades afines, porque pediatría usa mucho en estas cosas y demás, van a ver que mucha de nuestra información es del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Bueno, guía de atención de hipertensión. Nuestro hospital tiene una guía propia, tiene un protocolo propio sobre hipertensión, que está basado en estas guías internacionales y también en la última guía que tenemos de Nación, que es del 2010, es viejita pero está vigente, y por otro lado de nuestras sociedades, de SOGIVA, de FASGO, que son las que emiten los comunicados sobre las distintas patologías. Definimos hipertensión arterial a la toma de 140-90, mayor o igual a 140-90, en 2 tomas separadas por 4 horas en el transcurso de una semana. Ahora, ¿es lo mismo que eso me pase antes o después de la semana 20? Bueno, no, la verdad es que no. Vamos a decir que es una hipertensión gestacional o inducida por el embarazo cuando esas 2 tomas se dan después de la semana 20 de embarazo en una mujer que tenía un nivel previamente normal de presión. Por ejemplo, yo la conocí en el primer trimestre y en el primer trimestre tenía una presión normal y que normaliza el porperio. Es decir, que en algunas de ellas voy a tener la posibilidad de hacer el diagnóstico prospectivamente porque la conozco desde el primer trimestre y de golpe en semana 25 aparece con hipertensión, y en otras porque al normalizarse en el porperio diré que entonces esta hipertensión era gestacional y que no tenía que ver con su embarazo. Llamamos hipertensión inducida por embarazo grave a cuando la tensión arterial se encuentra mayor o igual a 160-110 milímetros de mercurio, y obviamente, verdad de perogrullo, frente a algún valor de 160-110, no necesito aguardar 4 horas y volver a hacer una segunda toma de presión arterial, porque ya consideramos que eso es diagnóstico y es suficiente para instaurar un tratamiento, ¿sí? ¿Y a qué llamamos entonces preeclampsia? Bueno, este es un término que, si bien vamos a seguir teniendo vigentes los criterios que yo les puse a continuación, la verdad es que es probable que en los próximos 4 o 5 años aparezca alguna bibliografía que nos diga que ya la proteinuria no la vamos a tener más en cuenta. Consideramos preeclampsia la toma de tensión arterial del mismo modo que les dije recién, las 2 tomas de 140-90 o una toma de 160-110, asociado a proteinuria. Proteinuria como daño de órgano blanco de la forma en la que tenga para medirlo, ya bien sea por tiras reactivas, ¿sí? Con un método cualitativo, donde puedo decir 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, o por orina de 24 horas, ¿sí? Más de 0.3 gramos o de 300 miligramos en un día consideramos positivo, o la relación proteína-creatinina. La realidad es que, como les digo, es muy probable que en los próximos años empecemos a dejar de utilizar el criterio de la proteinuria o seamos más permisivos con el rango y tomemos el gramo en vez de 300 miligramos, ¿sí? Pero a priori, mientras que todas las sociedades nos sigan diciendo que utilizamos estos valores, vamos a utilizar estos valores. Ahora, ¿hay solamente eso preeclampsia? No. Hay un montón de otras situaciones clínicas a las que vamos a considerar una preeclampsia. Puede ser la ausencia de proteinuria, pero que asocia trombocitopenia, insuficiencia renal, que recuerden que no necesito tener una creatinina de 5 para considerar que es una insuficiencia renal, sino que con que aumente 0,2 miligramos de cilitro con respecto a una toma previa, o sea, mayor a 1.1, ya lo considero una insuficiencia renal aguda. La función hepática alterada, el edema pulmonar, o una cefalea que es de reciente aparición y que no se explica por otros diagnósticos diferenciales. Le sumo antes algunas otras cosas que podemos hablar de preeclampsia, que van a ser, por ejemplo, se los puse después más adelante, la restricción del crecimiento intrauterino también la vamos a considerar, y la emergencia hipertensiva también.
¿Y qué es el HELP? Tal vez es dentro del espectro del trastorno hipertensivo el chucho más grande, ¿sí? Quizás lo hayan visto en alguna materia, o lo hayan asociado en alguna materia, hayan visto algo sobre HELP. El HELP es un síndrome que se define por sus siglas, caracterizado por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia, que de no ser instaurado un tratamiento en forma precoz y de no instaurarse un tratamiento integral de la paciente, son pacientes que deben ir a terapia intensiva, es bastante frecuente que se pueda producir una falla multiorgánica. Por lo tanto, es un cuadro de suma gravedad que amerita un tratamiento intensivo y un abordaje integral de la paciente para evitar llegar a la falla multiorgánica. Los criterios clásicos para definir el HELP son los criterios de Tennessee, ¿sí? La LDH mayor de 6.000, de 600, perdón, COTI-GPT duplicadas. La verdad es que la mayoría de las veces que encontramos un HELP de libro, las transaminasas están en 300, 400, pero eso no implica que no tengamos que sospecharlo con una transaminasa de 70, ¿sí? La plaquetopenia con menos de 100.000 plaquetas, y especial atención si aparecen laboratorios donde las plaquetas van inclusive más en descenso, porque pueden implicar que no podamos hacer, por ejemplo, una anestesia raquídea y la paciente necesita una anestesia general, porque no podemos pinchar a la paciente con menos de 50.000 plaquetas, o inclusive que tengamos que transfundir plaquetas, ¿sí? El HELP es una patología casi de elección del tercer trimestre, pero no excluye al puerperio, ¿sí? ¿Puede una paciente debutar con un síndrome HELP, inclusive siendo puérpera? Sí, puede pasar. Y un 15% se presenta sin hipertensión o proteinuria, es decir, debutan directamente en el espectro más grave dentro de los trastornos hipertensivos. ¿Y qué cosas nos hacen pensar en que está pasando un cuadro grave como este? ¿Y por qué a toda paciente hipertensa deberíamos pedir un laboratorio que incluya una función renal, una función hepática y un hemograma? Y una orina al acecho para encontrar proteínas cualitativas. Ahora, ¿qué cosas me deberían hacer pensarlo si el laboratorio está relativamente normal, pero yo tengo la sospecha de un HELP? Bueno, que haya dolor en el cuadrante superior derecho, un malestar generalizado, síntomas de irritación meningia, ¿sí? Que eso puede pasar también. ¿Y por qué creen que duele el cuadrante superior derecho de estas pacientes? ¿Qué se les ocurre? Abdomen, cuadrante, abdomen superior, cuadrante superior derecho. ¿Qué hay en el cuadrante superior derecho? ¿Qué onda con hepatitis? ¿Qué hay? Hepatitis, o sea, dolor por el tema de la Está ligado, ¿sí? No es una hepatitis porque no es algo autoinmune ni tampoco es infeccioso. Lo que tenemos es una distensión de la cápsula de Gleason y por eso genera dolor. El hígado, como órgano en sí mismo, no tiene nocicepción. Lo que duele es la distensión de la cápsula, que sí tiene fibras nociceptivas. Entonces, lo que duele es la distensión de la cápsula de Gleason y, por lo tanto, el hígado, ¿sí? Es decir, que lo que se genera es dentro de ese espectro que podía pasar de una falla multiorgánica, cuando aparece ese dolor es porque ya hay algo de la falla hepática que está pasando, ¿está bien? La eclampsia es dentro de los trastornos quizás la que más miedo da por lo que implica presenciar la clínica de la eclampsia. Y la eclampsia es la manifestación convulsiva de los trastornos hipertensivos del embarazo y se encuentra entre las manifestaciones más graves, ¿sí? Ahora bien, yo puedo decir que la eclampsia es tanto una convulsión tónico-clónica como también puede ser una ausencia, ¿sí? Vieron que las crisis, no sé si ya cursaron seguramente neuro, pero vieron que las crisis de ausencia también están dentro del espectro de las convulsiones, y esto uno es importante que lo tenga presente, porque no la vamos a definir solamente por el tónico-clónico clásico, ¿sí? Por supuesto que es una causa importantísima de morbimortalidad materna, por la hipoxia que genera el episodio convulsivo, por los traumatismos que se pueden generar, por las consecuencias de haber tenido un episodio de una convulsión, sino que también está comprobado que no se sale indemne de haber tenido un episodio convulsivo, sino que si uno hiciera una resonancia, encontraría que hasta un 25% tiene disminución de la sustancia blanca después de un episodio de eclampsia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía antes? Es importante prestar atención a que aparezcan trastornos o signos premonitorios de irritación meningia para poder instaurar tratamientos a tiempo. Y van a ver que uno de los tratamientos que instauramos, si bien puede ser terapéutico, es más bien preventivo, porque lo que buscamos es proteger el cerebro materno, ¿sí? Definimos entonces a la hipertensión gestacional, definimos adentro de ese espectro al síndrome HELP, definimos a la eclampsia, y ahora, ¿qué pasa si uno era hipertenso previamente a embarazarse? Bueno, la hipertensión previa al embarazo es aquella que podemos diagnosticarla, o porque bien ya la paciente lo sabe, o porque en sus primeros controles, siendo un embarazo menos de 20 semanas, encontramos estos dos registros mayores a 140-90. ¿Y a qué le llamamos preeclampsia sobreimpuesta? Aquella que le hicimos el diagnóstico de hipertensión, que cursa su embarazo tomando medicación, pero que aparece en algún momento del embarazo la proteinuria positiva. La hipertensión se asocia con resultados adversos y no es una entidad separada de la preeclampsia, con todos los espectros de lo que la preeclampsia tiene como definición, ¿sí? Hasta un 50% de las mujeres que tienen hipertensión pueden desarrollar preeclampsia, y es más probable cuando la hipertensión se diagnostica antes de la semana 32, es decir, que cuanto más temprano en el embarazo estoy diagnosticada como hipertensa, más chances tengo de que haya daño de órgano blanco. Y la noción de que la preeclampsia tiene una progresión lineal natural, desde preeclampsia sin características graves hasta una preeclampsia con características graves, y finalmente las compulsiones eclánticas, es inexacta, porque se acuerdan que una de las cosas que les remarqué cuando les expliqué esto de los trastornos del espectro de la hipertensión, una de las cosas que dijimos es que puedo tener un debut directamente con el cuadro grave, es decir, que no necesariamente porque no se sigue ese caminito no tenemos el mismo diagnóstico, sino que a veces directamente el debut es por el final del cuento. Entonces, acá les agregué algunas de las otras cosas que les adelantaba en la otra diapo sobre que no definimos solamente la preeclampsia con el diagnóstico de la proteinuria positiva, cuali o cuantitativa.
sino que vamos a tratar de desarrollar que la preeclampsia grave inclusive la hiperreflexia patelar como signo meningio, el dolor epigástrico persistente como dolor en cápsula de Gleason, la restricción del crecimiento intrauterino, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta puede ser interpretada, si es que no hubo otra causa clara, como por ejemplo un traumatismo, puede ser interpretada como una preeclampsia o inclusive el oligoamnios. ¿Y qué factores de riesgo hay? ¿Los hay? Sí, por supuesto. Sabemos que se ve aumentado el riesgo en mujeres que ya son hipertensas, en mujeres que tienen enfermedades renales, autoinmunes o en aquellas que tienen un periodo intergenésico prolongado. Ahora, hay otros factores de riesgo, como por ejemplo la nulliparidad, los embarazos múltiples, que son factor de riesgo para la diabetes y para la hipertensión, y un montón de otras patologías, haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, diabetes pregestacional y gestacional por la vasculopatía, por supuesto todas las autoinmunes, trombofilia, lupus, tener un índice de masa corporal elevado al inicio del embarazo, ser mamás mayores de 35 años, y una de las nuevas cosas que se ha transformado en un factor de riesgo para casi la gran mayoría de las grandes patologías de la obstetricia, que es la tecnología de reproducción asistida. No conocemos muy bien cuál es el mecanismo por el cual se produce mayor daño endotelial o por qué aparece alguna implantación de una presentación distinta, pero sí sabemos que los embarazos que se producen como producto de las tecnologías de reproducción asistida tienen mayor riesgo para que se produzca alguna de estas grandes patologías de la obstetricia. Como les decía antes, la proteinuria hoy por hoy sigue siendo el caballito de batalla que tenemos para el diagnóstico, aunque en algún momento esto cambie o por lo menos suba al punto de corte. Bueno, es importante que dependiendo del lugar en el que uno trabaja o el horario en el que esto pasa, tengamos en cuenta qué posibilidades tenemos de hacer el diagnóstico. Y puede ser o bien por la recolección de 24 horas, o bien por algún método cualitativo, por tiras reactivas, ¿sí? Donde más o menos la mayoría define como positivo a partir de las 3 cruces y no antes de eso. ¿Y cuál es la fisiopatología de los trastornos hipertensivos del embarazo? Bueno, ¿se acuerdan que cuando vimos la clase de modificaciones gravídicas les dije que cuando viéramos esta clase íbamos a ver que había algunas de las cosas que le podían pasar a la mujer hacia el final de su embarazo o inclusive en su puerperio que habían encontrado su origen cuando esa mujer quizás ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿sí? Bueno, gran parte de lo que pasa es esto. Vamos a pensarlo de una forma sencilla para que lo puedan recordar. ¿Se acuerdan que el útero está irrigado por las arterias uterinas? Las arterias uterinas se dividen en las espiraladas, ¿sí? Bueno, las espiraladas entre sí, ¿cómo están? ¿En serio o en paralelo? Paralelo, ¿no? Ok, y eso va a implicar que entonces, ¿qué debería pasar para que el intercambio sea mayor? Necesitan tener menor resistencia, ¿sí? Si se acuerdan de fisio, los últimos vasos que tienen células musculares lisas y por lo tanto posibilidad de tener resistencia son las arteriolas, ¿sí? Bueno, estos últimos vasos, esta última división con células musculares lisas, que son las arteriolas, sufren al inicio del embarazo un trastorno de tolerancia inmunológica, ¿sí? La mujer se embaraza y para que sea tolerado ese embarazo tiene que producirse una posibilidad de que ese embarazo se pueda gestar y que esa placenta sea funcional. Para que eso pase, estas células musculares lisas tienen que desaparecer, sufrir apoptosis y por lo tanto esos vasos que eran de alta resistencia transformarse en vasos de baja resistencia. Y al ser vasos de baja resistencia, permitir el intercambio, ¿sí? Esto pasa en las primeras semanas del embarazo. ¿Se acuerdan que cuando cruzaron un embrión existía la primera y la segunda oleada trofoblástica? Es la invasión del adhesivo del útero por el trofoblasto, por el sincicio trofoblasto. Bueno, esto se produce, la primera oleada trofoblástica alrededor de la semana 12, la segunda alrededor de la semana 20. Por lo tanto, es muy probable que para la primera oleada la mujer ni siquiera esté enterada de que se embarazó, a veces, ¿sí? Si esto se produce de una forma inexacta o aparece una cascada inflamatoria exagerada cuando se produce la presentación, muchas de esas arteriolas no pierden las células musculares lisas y persisten siendo vasos de alta resistencia. Si son vasos de alta resistencia y no pueden permitir el intercambio de la forma en la que debería pasar, ¿cuál creen que es la principal consecuencia? La isquemia. La isquemia, y con la isquemia, ¿qué pasa clínicamente? La placenta tiene infartos, microinfartos. ¿Y qué pasa? Hemorragia. Una de las consecuencias puede ser esa, pero la principal consecuencia es la restricción del crecimiento intrauterino, ¿sí? Si yo no tengo una placenta lo suficientemente capaz de nutrir ese feto, lo primero que aparece es una restricción del crecimiento. Con la restricción del crecimiento, cuanto menos como, menos sintetizo, menos pis hago, por lo tanto aparece el oligoamnios, ¿sí? Por lo tanto aparece la restricción del crecimiento intrauterino, el oligoamnios. Y atrás de todo eso, si hay una placenta que se comporta de manera defectuosa y vasos que siguen siendo de alta resistencia cuando no deberían, pueden aparecer los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Más de lo mismo, ¿sí? De lo que les venía mostrando, aparece esta reacción exagerada y se produce una remodelación de las arteriolas defectuosa y, que creo que no se los puse en esta diapositiva, se los voy a puesto en una final, parte de las consecuencias del RCIU, el desprendimiento de la placenta o el trastorno hipertensivo. ¿Y cómo deberíamos evaluar a una paciente embarazada o puérpera que es hipertensa? Bueno, por supuesto que siempre el efecto mamushka no hay que olvidárselo. Lo primero que deberíamos hacer es una evaluación clínica general de la paciente, ¿sí? No sesgarnos solamente por su embarazo. Si tenemos la posibilidad de hacer una correcta anamnesis de esa paciente, hacer una evaluación clínica general del sensorio, la presión, el pulso, hacer una evaluación del aparato cardiovascular y respiratorio, buscar si tiene edema, si tiene reflejo rotuliano, si encuentro varices, y por supuesto hacer la evaluación obstétrica. Lo más importante va
saber a qué edad gestacional está pasando esto. Si es un embarazo de término, está encefálica, está empodálica, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Late, el feto sigue vivo a pesar de esto que está pasando, tiene contracciones, y esto se asocia a sus contracciones, tiene sangrado por genitales, y eso me hace pensar en que se esté desprendiendo la placenta por ese registro de hipertensión, ¿sí? Y si está en el puerperio, por supuesto, no olvidarnos que esas mamás están a cargo de niños. Si se produce una convulsión cuando esa mamá está, por ejemplo, dando la teta, los resultados pueden ser nefastos, ¿sí? A todas las embarazadas deberíamos en algún momento de su embarazo hacerles una evaluación cardiológica, un electrocardiograma y una evaluación por riesgo cardiovascular, sobre todo, fundamentalmente si van a cesárea, pero por lo menos una evaluación a lo largo del embarazo deberían tener. Si tuviésemos que elegir en qué momento del embarazo tendrían que tener esa evaluación, lo ideal sería alrededor de la semana 32, ¿sí? Porque es cuando se producen la mayor cantidad de modificaciones en términos de volumen cardíaco, ¿sí? Y es importante ver cómo se comporta el sistema cardiovascular de la mujer con esos cambios. Ahora, no a todas le voy a necesitar hacer un fondo de ojos, una eco renal y una eco hepática. ¿A quién le debería hacer eso? ¿A todas o a algunas en particular? A las diabéticas. Pero y hablando de hipertensión, ¿a cuáles se los debería hacer? Y tampoco a todas las diabéticas, se le debería hacer eso a las pregestacionales. ¿Y a las hipertensas a cuáles? A las hipertensas previas, ¿sí? La hipertensa del embarazo no va a tener vasculopatía para tener daño de órgano blanco, donde yo le haga un fondo de ojos y encuentre que tiene la retina fregada. Eso lo voy a encontrar en la hipertensa crónica, ¿sí? Lo mismo con respecto a la imagen de cerebro. Solamente deberíamos pedir una imagen de cerebro cuando existe la convulsión como parte del trastorno por la eclampsia o cuando aparecen signos de irritación meningia que nos hacen pensar de que hubo una complicación por esa hipertensión, ¿sí? Y después habrá algunos otros estudios que pediremos según cuál es el origen de los factores de riesgo que esta mujer trae o no trae a este embarazo. Bueno, esto que les decía antes de pensar el origen del dolor del cuadrante superior derecho. Después, por otro lado, no olvidarnos que estar embarazada es una circunstancia que no debe sesgarnos en los diagnósticos diferenciales. En un embarazo menor de 20 semanas, si aparecen cuadros de este tipo, deberíamos pensar en otros diagnósticos, como un síndrome broncohemolítico, una enfermedad tromboblástica, una púrpura trombocitopénica. O sea, no deberíamos olvidarnos que existen otros diagnósticos diferenciales que se pueden dar a edades gestacionales muy pequeñas y que no necesariamente están relacionados con que la mujer está embarazada, ¿sí? También pensar que es importante la evaluación completa de la clínica de la paciente, por lo que les decía antes. La eclampsia suele ir precedida por signos premonitorios de irritación cerebral, que uno debe interrogar de forma directa, ¿sí? Una cefalea de inicio reciente, si es el peor dolor de cabeza de su vida, si aparece lesión borrosa, fotopsias, fotofobia, si se sienten marcadamente alteradas, que esto pasa un montón. La paciente, por lo general, antes de la convulsión está como en un momento de irritación, ¿sí? Lo mismo que las pacientes antes de chocarse. Las manifestaciones del sistema nervioso central son la cefalea, la visión, los escotomas, la hiperreflexia, y aunque es poco común, la ceguera temporal también puede aparecer como dentro del espectro de estos trastornos de hipertensión en el embarazo, ¿sí? Es importante siempre acompañar nuestras evaluaciones de las especialidades pertinentes, ¿sí? No por estar embarazadas. Nosotros hemos tenido situaciones nefastas, por ejemplo, una embarazada que todo el mundo la trataba como que era una emergencia hipertensiva y la señora tenía un tumor en el cerebelo y se terminó enclavando, ¿sí? Solo porque todo el mundo pensó en ese diagnóstico, tercer trimestre, y nadie pensó que tenía una masa ocupante en el cerebro, ¿sí? También tuvimos una paciente este fin de semana en el sanatorio que terminó con una enteroenteroanastomosis por todo el mundo decir, no, tiene gastritis, no le pasa, no, bueno, es las vómitas del embarazo, hasta que la señora empezó a vomitar materia fecal, y lo que tenía era un vólvulo, ¿se entiende? No porque una mujer esté embarazada hay que olvidarnos del resto de los diagnósticos diferenciales. Bueno, algo que les puse, esto después lo miran, sobre cosas de la fisiopatología. Y acá les puse de la guía de Nación cuáles son los laboratorios que deberíamos hacer a toda paciente con hipertensión. Si una paciente viene con hipertensión por guardia, qué cosas no deberíamos dejar de hacer para medir el impacto de ese registro hipertensivo, que es lo que les decía antes, una función renal, una función hepática y un hemograma mínimamente para poder tener una idea de cómo están estos valores. Y lo que les decía antes, ¿qué pasa con el impacto fetal? Si falla la transformación fisiológica de las espiraladas, inevitablemente hay una manifestación en la unidad fetoplacentaria, ¿sí? Si esto sucede, lo que vamos a encontrar es entonces, a través de la isquemia uteroplacentaria, lesiones vasculares de forma crónica, el RCIU, el oligoamnios, el desprendimiento y un estado fetal no tranquilizador, por ejemplo, en un monitoreo anteparto, que es bastante elevado para contárselos a ustedes, pero es cierto que podemos ver dentro del patrón del monitoreo fetal en un trabajo de parto o en un parto o inclusive anteparto, algunos rasgos de ese patrón que deberíamos tener que nos indican que hay algo de sufrimiento que está pasando, ¿sí? Y un dato no menor es que los fetos de mujeres con preeclampsia tienen un mayor riesgo de parto prematuro, espontáneo o iatrogénico, ¿sí? Porque su condición nos hace tener que finalizar antes ese embarazo. Esto es lo que les decía antes de la diapo que quería mostrarles de cuáles eran los desenlaces finales. Si hay una pobre invasión trofoblástica y una remodelación incompleta de las uterinas, inevitablemente esa hipoxia crónica lleva a todas estas consecuencias que pusimos ahí al final, ¿no? Preeclampsia, RCIU y desprendimiento de placenta. A priori, con todo esto que les dije, ¿se les ocurre alguna intervención que podríamos hacer en el primer trimestre si tanto hablé de las uterinas? ¿Se les ocurre algún estudio que podríamos hacer? ¿Y podría ser una angiografía? Bueno, apunto a eso, pero no les hacemos angiografía a las embarazadas porque deberíamos usar contraste. Un Doppler, tal cual.
En la ecografía TN Plus de la semana 11-14, adivinen qué miramos, la resistencia de las arterias uterinas, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo vigilar la salud fetal de estos fetos? Antiguamente lo hacíamos por conteo de movimientos fetales, ¿sí? Que eso nos daba un indicio de cuán vital estaba o no. Monitoreo fetal anteparto, que si bien no garantiza un buen resultado perinatal, es fácil, es repetible y nos da información predictiva sobre el momento en el que hacemos ese monitoreo y sobre los próximos días posteriores a ese monitoreo. Y por supuesto la ecografía obstétrica. Desde que apareció la ecografía y aparecieron los equipos con Doppler, nos es posible medir no solamente el crecimiento, la biometría fetal y ver si ese chico está por debajo del percentil de crecimiento que debería, si tiene la cantidad de líquido adecuado o no, sino también esto que les digo, que es mirar el Doppler de los chicos. Y les adelanto para que lo vayan pensando, ¿no? Si yo al inicio del embarazo puedo mirar las arterias uterinas, eso me va a dar un parámetro de si tiene más o menos resistencia que lo que debería para esa edad gestacional. Y hacia el final del embarazo, cuando sigo controlando a un feto, ¿qué creen que miro? ¿Qué vasos miraría? No tienen por qué saberlo, es solo para ver si se les ocurre. ¿No era la arteria cerebral media? Absolutamente. ¿Qué vasos voy a ir a mirar? Los vasos que me hablan de redistribución, porque el feto es feto, pero no es boludo. Si tiene una placenta que no le permite crecer y que le está haciendo adelgazar y volverse un bebé flaquito que no tiene mucho pis para hacer, el feto tiene que ir a cuidar lo que lo mantiene vivo. Va a ir a proteger su cerebro, va a ir a proteger su corazón y va a ir a proteger sus suprarrenales. Todo lo demás no le importa, ¿sí? Entonces los vasos que miro se relacionan con eso, con la cerebral media, con la umbilical y con algunos otros vasos como el ductus, que lo que me van a decir es si ese feto está haciendo una redistribución que le permite todavía mantenerse bien dentro de la panza o si esa redistribución que hace es premortem y en ese momento finalizar el embarazo, ¿sí? Entonces, ¿cómo deberíamos manejar estas pacientes? Si hacemos el diagnóstico de hipertensión y es una paciente sin factores de riesgo, deberíamos entonces, si hacemos el diagnóstico directamente deberíamos pedir el laboratorio con todo lo que yo les decía antes, función hepática, renal hemograma y una ecografía para ver el crecimiento, ¿sí? Si todo eso es normal, es una paciente para control ambulatorio, si todo eso es anormal, definimos preeclampsia y hay que definir cuándo se produce la finalización de ese embarazo. Que les adelanto que las preeclampsias no deberíamos finalizarlas mucho más allá de la semana 37. Ahora, si esa paciente tiene un primer registro de presión elevada, pero la volvemos a tomar y no la tiene, la sospecha es alta. Ahí hay que evaluar qué factores de riesgo tiene la paciente y en la medida de lo que podamos hacer un control por una curva de tensión arterial, ¿sí? Por lo menos, si no está la posibilidad de hacer un mapa, hacer un control con 2 tomas diarias, al menos por una semana. ¿Y cuál es la terapia indicada en los trastornos hipertensivos? Bueno, la realidad es que la terapia indicada es elegir el momento oportuno y el lugar adecuado para que ese embarazo se finalice, porque ya sabemos cuál es el origen de esos males y es la placentación de ese embarazo, ¿sí? Fue la forma en la que esa placenta se produjo. Ahora, ¿qué se refiere con el momento oportuno y el lugar adecuado? Bueno, definir la edad gestacional y según la edad gestacional, en qué maternidad tiene que nacer. Y el manejo obstétrico de preeclampsia se basa en balancear la salud feto-neonatal y materna, es decir, voy a tener que ir dirigiendo y balanceando riesgo-beneficio de que todavía esté mejor adentro de la panza que afuera o que a pesar de su prematuridad esté mejor afuera que adentro, ¿sí? La medicación antihipertensiva reduce el riesgo de la progresión de la hipertensión severa, pero no la incidencia de preeclampsia ni mejora los resultados perinatales. Es decir, puedo, a pesar de la medicación, tener un hijo chiquitito, pero lo que vamos a intentar evitar es la emergencia hipertensiva. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el manejo ambulatorio? Bueno, esto que les decía, evaluar siempre si tengo la posibilidad de que la curva de tensión arterial las pacientes puedan o no realizarla. Por supuesto que siempre que consideremos que por algún factor la paciente no lo puede hacer, es preferible hacer la internación y hacer la curva de presión. Y desde ya que es importante redireccionar a estas pacientes hacia un control obstétrico adecuado, que va a dejar de ser un control obstétrico de embarazos de bajo riesgo y se va a transformar en un control un poquito más exhaustivo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos consultorio de perinatal para hipertensión 3 veces a la semana. Y otra cosa importante, esta que yo les decía antes de evaluar que en una paciente en la que se produce un registro muy elevado y la paciente consulta por guardia, no necesitamos hacer mucha más curva ni mucha más evaluación, sino que hay que tomar la decisión e instaurar el tratamiento tan pronto como sea posible. Ahora, ¿cuáles son los criterios de internación de estas pacientes? Bueno, por supuesto, la emergencia hipertensiva es un criterio de internación, la presencia de los síntomas neurosensoriales, la hipertensión crónica que tiene mal control ambulatorio a pesar de optimizar las drogas que recibe, que aparezcan alteraciones del laboratorio que nos hacen pensar que está habiendo daño de órgano blanco o que la paciente no sea adherente a las normas y tratamientos que indicamos. ¿Y a qué vamos a considerar emergencias? Desde ya a la preeclampsia grave, que ahora vamos a ver por qué se dan los tratamientos que se dan, que están ahí ya spoileados, a las crisis o emergencias hipertensivas, a la eclampsia, que necesita un tratamiento acorde a la convulsión o al trastorno de neurosensorial que se produzca, y lo que les decía antes, el síndrome HELP, que por supuesto necesitamos resolver, ¿sí? O sea, la indicación es finalizar el embarazo tan pronto como sea posible. Un embarazo mayor de 28 semanas debería finalizarse tan rápido como podamos, excepto que necesitemos y nos dé algo de tiempo a poder ponerle medicación para la modulación de los pulmones, ¿sí? Modulación de los pulmones del feto y la neuroprotección materna y fetal, porque es un embarazo de menos de 32 semanas, protegemos también el cerebro del feto, ¿sí? Ahora, si las alteraciones del laboratorio del HELP son tales que nos hacen pensar que esa paciente no va a resistir o va a tener una falla multiorgánica pronto, o la paciente está en un estatus convulsivo, no hay duda de que independientemente de la edad gestacional hay que finalizar ese embarazo aunque el chico no esté modulado, ¿sí? Modular lleva 48 horas. Les podría casi con seguridad decirles que en la mayoría de estos casos, dentro de las primeras 3 a 4 horas ese embarazo va a estar finalizado, ¿sí? No es
es recomendable que cuando instauramos un tratamiento antihipertensivo en una embarazada busquemos un objetivo de tensión arterial ficticio. Es decir, yo no necesito llevar a la mujer a 120-70, ni mucho menos a un 90-60, sino que necesito sacarla de la emergencia hipertensiva. Porque aparte, una de las consecuencias de bajar la tensión arterial, mucho más de lo que deberíamos bajarla, es que se produzca un robo placentario y en esa hipotensión produzcamos inclusive desprendimientos de placenta, ¿sí? Como les decía antes, el objetivo es poner una medicación que saque de la emergencia hipertensiva, pero no porque mejore el resultado perinatal. ¿Y cuáles son las drogas que utilizamos? Bueno, la guía de Nación, en esto sí se mantiene vigente, lo que nos dice es que podemos utilizar de primera línea estas 3 drogas, son todas recomendación tipo 1A. Les podría decir que nifedipina hoy en el país es bastante difícil conseguir, lo que se consigue es alcametil y labetalol, y por otro lado, el labetalol es de las drogas con más experiencia para utilizar en embarazo y en puerperio, y con el alfametil dopa existe alguna cuestión con algunos trabajos que dicen que podría contribuir a la tristeza puerperal o a la depresión postparto, así que si bien es muchísimo más barata que el labetalol, algunos médicos tienen algo de aversión por indicarla, ¿sí? Pero lo cierto es que el labetalol es realmente efectivo, pero es mucho más caro. Como siempre, iniciamos con las dosis más bajas, ¿sí? Me dan un segundo que me están llamando, ya vuelvo, Hola. Listo, acá estoy. ¿Qué pasa con la nifedipina? Después de las grandes crisis que hubo económicas, país, y les diría que inclusive antes de la pandemia, no está llegando al país, no sabemos bien qué pasa, pero hay algunos lugares donde se consigue la forma sublingual, otros donde no, pero no hay una producción local que permita que lo podamos usar ampliamente, ¿sí? ¿A qué llamamos emergencia hipertensiva? Llamamos emergencia hipertensiva a las crisis de tensión arterial mayor o igual a 160-110, ¿sí? Y acá sí, sin dudas, la droga de elección es el labetalol. No podemos usar en estos casos alfametil, sino que directamente el labetalol y en formato endovenoso, ¿sí? Lo que buscamos es tratar de salir de los valores de emergencia hipertensiva y con tener una disminución de 30 a 20 milímetros de mercurio, consideramos que está siendo efectivo el tratamiento. ¿Está bien? Si miran no se los puse en esta diapositiva, creo que se los puse en esta, acá está. ¿De qué forma indicamos el labetalol? Bueno, lo indicamos en ampollas, en bolos, y damos de la siguiente forma. Lo tienen igual escrito todo acá. El primer bolo de una ampolla de 20. A los 15 o 20 minutos damos un bolo de 40, 2 ampollas. Después damos a los 15 o 20, si persiste el registro hipertensivo, un bolo de 80. Y podemos llegar hasta 3 bolos de 80, ¿sí? Podemos dar 20, 40, 80, 80, 80. ¿Qué pasa si a pesar de todos esos bolos la paciente sigue hipertensa? Hay que cambiar a una bomba de infusión continua de labetalol, ¿sí? Obviamente que una paciente que requiere de que lleguemos a una infusión continua, si es un embarazo de término, sin dudas hay que finalizar ese embarazo, ¿sí? Ya no hay mucho más tiempo para perder, hay que sacar a la paciente de ese trastorno y ya no le generamos ningún beneficio al feto estando adentro más que fuera. Y se acuerdan que yo antes les decía, van a ver que una de las drogas que utilizamos es más para la prevención que para el tratamiento. Bueno, esa droga es el sulfato de magnesio, ¿sí? Que lo que hace es, bloqueamos receptores NMDA, funciona como un vasodilatador central y periférico, y lo que hace es funcionar como un neuroprotector. Y tiene, en la obstetricia, 2 indicaciones grandes. La primera es como neuroprotector materno y la segunda como neuroprotector fetal, ¿sí? En la neuroprotección materna indicamos el sulfato de magnesio en los embarazos menores de 32 semanas para evitar las hemorragias intracerebrales, y en las mujeres embarazadas, no importa su edad gestacional, que tengan una emergencia hipertensiva o tengan algún episodio de eclampsia, se les indica el sulfato de magnesio, bomba de infusión continua por 24 horas, como prevención de las convulsiones en la eclampsia, ¿sí? No es una droga antihipertensiva, insisto, solamente es preventivo del episodio convulsivo. Tiene algunos efectos adversos que es importante conocer. Recuerden que les puse acá, es un vasodilatador central y periférico, por lo tanto puede tener alguna consecuencia sobre el tono del útero y sobre la tensión arterial. Puede generar abolición del reflejo rotuliano, tuporadas, la paciente se siente acalorada, puede generar episodios de hipotensión, depresión respiratoria, hasta el paro respiratorio, bloqueo AB. Que ahí se desprenden algunas de las cosas que les voy a mostrar que controlamos en las mujeres que reciben sulfato de magnesio, ¿sí? En los lugares con más recursos, las pacientes sulfatadas van a terapia intensiva. En los lugares que no tienen posibilidad de tener tanta disponibilidad de camas de terapia intensiva, las pacientes sulfatadas las manejamos los obstetras, ¿sí? Y con respecto a fetales, efectos adversos fetales, puede haber una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, puede asociarse a cambios en el patrón del monitoreo, ¿sí? Que es importante saber interpretarlos a partir de que uno coloca el sulfato de magnesio para no hacer una interpretación equivocada o errónea. Lo que sí es importante es que no se asocia a disminución en el puntaje de Apgar al nacimiento, ¿sí? Esto les dije acá, pero nadie les va a preguntar para que lo sepan, cómo es la infusión del sulfato de magnesio. Debe colocarse primero en una dosis de ataque y después en una dosis de mantenimiento. Lo que sí es importante que sepan es que cuál es la cantidad de gramos que damos de ataque, que son 5 gramos, y cómo debe ser el mantenimiento, que es 1 gramo hora. Bueno, acá les mostraba lo que les decía antes, de sus efectos adversos se desprende cuál es el control que tenemos que tener, y bueno, cada media hora es importante controlar frecuencia cardíaca materna, frecuencia cardíaca fetal, reflejo rotuliano, frecuencia respiratoria, diuresis y tensión arterial, porque cualquier modificación que nos hable que hay una intoxicación por magnesemia, tenemos que tomar carta en el asunto y indicar el antídoto, que el antídoto en este caso es el gluconato de calcio, ¿sí? Y se administra 1 gramo por única vez en bolo lento, que lo que nos permite es sacar a la paciente de ese episodio de intoxicación antes de llegar a una depresión respiratoria o a un bloqueo AB, ¿sí? ¿Cuándo deberíamos finalizar los embarazos con trastornos hipertensivos? Bueno, vieron que yo les decía antes, nuestro hospital tiene una guía propia para el manejo de hipertensión, pero más o menos todas las sociedades se ponen de acuerdo en la mayoría de estas edades gestacionales. La hipertensión gestacional
sin preeclampsia ni ninguna otra situación, entre la semana 38 a 38,6 deberíamos finalizar ese embarazo. Preeclampsia no grave debería ser alrededor de la semana 37. Preeclampsia grave, que eran todas las manifestaciones que yo les había mostrado antes para considerar la preeclampsia grave, y hablan fundamentalmente de la falla orgánica o del daño neurosensorial, debe haber finalización del embarazo independientemente de su edad gestacional, y si por algún motivo ese embarazo continuó, porque a lo mejor hubo una conducta expectante para madurar los pulmones y la paciente mejoró y decidimos que en vez de sacar un 25 semanas vamos a esperar, que eso pasa, por supuesto, ninguno de esos embarazos debería llegar más allá de la semana 34, es decir, si esperamos a esa paciente algunas semanas más por la prematurez que tenían o porque tomamos alguna conducta y la paciente mejoró, semana 34 es suficiente como para finalizar ese embarazo. Y en el caso de las hipertensas crónicas, tenemos menos miedo que las gestacionales porque hay una vasculopatía que ya es crónica y que esta paciente convive con eso hace mucho tiempo, podemos finalizarla hasta inclusive semana 40. ¿En quiénes está contraindicada la conducta expectante? Bueno, por supuesto, no deberíamos expectar nunca la eclampsia ni un menor de 24 semanas porque riesgo materno-fetal, hay que salvar a la madre, lo lamentamos por el feto, edema agudo de pulmón, coagulación intravascular diseminada, un desprendimiento de placenta o vitalidad fetal anormal, ¿sí? Y por supuesto que la vía de finalización va a ser la más adecuada según la evaluación clínica obstétrica, excepto la eclampsia o el HELP, no hay ninguna contraindicación para que una mujer hipertensa pueda parir, ¿sí? En el caso del HELP, lo que les decía antes, lo más importante es sospecharlo, pensarlo, si no lo pienso no lo encuentro, finalizar el embarazo en forma expeditiva, hacer una terapia adhesiva de las complicaciones, prevención de eclampsia con sulfato de magnesio y por supuesto el manejo interdisciplinario. Manejo posparto, es importante la vigilancia en el posparto, por más que se haya producido el alumbramiento y que ya el peor de sus males ya no está más, que es su placenta, es importante evaluar los registros de tensión arterial en este periodo y evaluar cuándo vamos a poder o no suspender los antihipertensivos, que no necesariamente se suspenden en el porperio inmediato, sino que muchas veces la paciente queda con medicación, a lo mejor con una dosis más bajita, pero por algunas semanas hasta que normaliza sus controles, o no los normaliza y la definimos como una hipertensa crónica. Lo que les decía antes, la primera opción para la lactancia es el labetalol, por algunos trabajos que hay sobre riesgos del alfametil, y una cosa no menor es que en las embarazadas que han tenido cesárea, es importante que antes de considerar que eso es un registro hipertensivo, consideremos si tiene realmente una optimización del control del dolor, porque si la paciente tiene dolor, inevitablemente va a tener hipertensión. Algunas cosas que les puse, ¿se acuerdan que les dije antes sobre esto de que tenemos la posibilidad de hacer un screening de estas pacientes? Bueno, existe un screening. Dentro de este screening van a ver que la TN Plus se basa en anamnesis, toma de tensión arterial, ecografía y parámetros bioquímicos. El trabajo ASPRE, que es un trabajo sobre obstetricia, hace muchos años que ya está vigente entre nuestra literatura, entre nuestros trabajos pivotales, nos dice que solamente con la anamnesis de los factores de riesgo de la paciente hay un 70% de pacientes con factores de riesgo positivos que podemos pesquisarlas. Y a esa paciente podríamos hacer una intervención temprana. Si aparte de poder tomar todos sus datos, pudiéramos hacer un registro de tensión arterial en esa consulta, es decir, pesquisar factores de riesgo y tensión arterial, encontraríamos hasta un 80% de las pacientes en riesgo. Y si aparte de eso pudiéramos mirar las arterias uterinas y ver el índice de resistencia que tienen las arterias uterinas, encontraríamos hasta un 90% de esas pacientes, ¿sí? Por lo tanto, imagínense que hasta un 70% es solo por la palabra, dato no menor. Y si tenemos la posibilidad de hacer marcadores bioquímicos como el free beta, que es la unidad beta libre en sangre materna, o el PAP-A, eso nos va a permitir encontrar hasta más del 90%, valores hasta inclusive el 95% de las pacientes en riesgo. ¿Y cuál es la intervención que le podemos hacer a estas pacientes si es que las encontramos? ¿Conocen? Es la aspirina. Lo que les indicamos es aspirina, ¿sí? Ahora, es importante que estas pacientes las encontremos pronto, porque después de semana 16, cuando ya se produjo la primera oleada trofoblástica y se inició la segunda, ninguna intervención de las que podamos hacer va a valer la pena, ¿sí? Es decir, que solamente me va a servir para poder hacer intervención en pacientes que controlen precozmente su embarazo, porque de hecho, el Doppler de las arterias uterinas y los marcadores bioquímicos los puedo hacer en la semana 11-14. La aspirina la indicamos en dosis de 150, ¿sí? Por lo general se indica en la dosis de 150, pero los trabajos nos dicen que entre 75 y 100 miligramos día debería ser suficiente, ¿está bien? Y actualmente hay algunas investigaciones con algunas otras drogas, como sildenafil, metformina y estatinas, ¿sí? Y es muy probable que en los próximos años se puedan indicar en las embarazadas con factores de riesgo. Acá les dejé cuáles son los factores de riesgo que nos permiten pesquisar hasta un 70%. Fíjense que encontramos desde el índice de masa corporal, características sociodemográficas, la edad de la paciente, la historia obstétrica de esa paciente. O sea, ya muchas de esas cosas nos permiten indicarle a la paciente la aspirina. Si es un embarazo múltiple, si tiene diabetes gestacional o pregestacional, si tiene un autoinmune, todas esas serían indicaciones para poder indicar la aspirina, ¿sí? Una recomendación barata, efectiva y de fácil acceso. Por supuesto que la educación de las pacientes, al igual que en diabetes, sobre el cambio de los estilos de vida es fundamental, ¿sí? Una paciente diabética o hipertensa en su embarazo en los próximos 10 años tiene altas chances de ser un síndrome metabólico. Lo que les decía antes, embarazos menores de 34 semanas, importante el manejo conservador, balancear riesgos-beneficios, la neuroprotección, siempre que haga falta, o la maduración pulmonar fetal. Recordar que si es una hipertensa crónica, YECA y ARA2 están contraindicados y hay que rotar esas medicaciones. Y por supuesto, ninguna de las medidas no farmacológicas que antes se proponían demostraron beneficios. O sea, antiguamente se decía que a la embarazada con hipertensión gestacional comiera sin sal. No, la verdad es que no tiene nada que ver la fisiopatología de la hipertensión fuera del embarazo que con la gestacional, por lo tanto, si como o no con sal no tiene ningún sustento científico.
Acá les dejé esto que nos permitió la pandemia, dentro de todas las cosas malas que nos pasaron, nos permitió conocer trabajos de cosas que se estaban haciendo afuera y que de otra forma no hubiéramos podido acceder. Bueno, una de esas cosas es el uso de estatinas, que muy probablemente en los próximos años sea una indicación formal, aunque hoy estén contraindicadas en el embarazo. Fundamentalmente con la pravastatina, no con cualquier estatina, ¿sí? Esto también lo demuestra el trabajo ASPRE, que es en el que les conté el trabajo pivotal sobre hipertensión gestacional. Y nada más. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? Si yo quería saber, lo del tema del sulfato de magnesio solo es para emergencias hipertensivas, ¿no? No es que para prevenir existe un comprimido que se da vía oral, o sea, siempre es intravenoso y en la urgencia. Exactamente, siempre es intravenoso y en la urgencia. No lo podemos dar como, no existe en formato pastilla, ni podemos darlo como preventivo antes de que suceda un efecto o un suceso adverso que nos haga pensar que puede existir la complicación de la eclampsia, ¿sí? Lo damos como un neuroprotector solamente durante la emergencia hipertensiva para intentar evitar que la madre tenga, más allá de la eclampsia y la convulsión en sí, que tenga cualquier trastorno, como por ejemplo una ACV por el registro hipertensivo, y en el caso de los fetos como neuroprotector de la hemorragia cuando son menores de 32 semanas, pero no existe otra forma de indicarlo más que esa, no existe en otra posología. Buenísimo. Y en urgencias, si primero tratamos la convulsión con benzodiazepinas y después más adelante lo indicamos, ¿no pasa nada? ¿Es lo mismo? A ver, si sucede un episodio de eclampsia, ¿sí? Es decir, la paciente empieza a tener una convulsión, siempre indicamos, primero podemos indicar tranquilamente, no pasa nada, una benzodiazepina para intentar salir del episodio convulsivo, pero sin duda, en cuanto salimos del episodio convulsivo, hay que hacer una estabilización del sistema nervioso con sulfato de magnesio, ¿sí? Porque justamente su efecto, su mecanismo de acción es bloquear los receptores de la enfermedad, es decir, bloquear receptores excitatorios. Dale, gracias, No, de nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, les mando si quieren la clase, se las mando a Agus, que fue con la que me estuve contactando, así la pueden tener para estudiar, ¿les parece? Bueno, gracias. Buenísimo, gracias. Cualquier duda que tengan, le piden a Agustina mi mail y me pueden escribir, no tengo problema. Dale, gracias. De nada, chicos, estudien, que ya queda poquito. Gracias. Gracias. Chao, chicos, hasta luego. Ahora